Ahora arrancamos, esto es solo una vuelta más. Vamos a llamar este segmento del siguiente modo. Fingen demencia. Vieron que es una expresión que se empezó a usar hace un tiempo. Fingir demencia es como pretender que no entiendo la realidad que me circunda, que me rodea. Es una mezcla en la licuadora entre hacerse el pavo, el tonto, el dobolu y negar la realidad o hacer como que no escucho, deformar la realidad a mi gusto y tomo del exterior lo que me sirve para confirmar lo que yo quiero presentar como real. Y el resto es como si lo editara. Finjo demencia, como si yo estuviera por fuera de la realidad. No quiero saber de esa realidad que me incomoda. ¿Quiénes fingen demencia? Bueno, gran parte de los integrantes de este gobierno. En el último capítulo hay dos señores que en una novela se venían maltratando fuerte porque en el fondo no se quieren y ahora fingen demencia. Mira estas fotos. Ahí vas a verlos. Bernie y Aníbal Fernández hoy tuvieron su primera reunión en muchísimo tiempo y muchos muertos después, y muchos heridos después, y muchos hechos de inseguridad después. Ahí está, esta es una de las fotos que ellos mismos hicieron circular, es una foto oficial que divulgaron donde lo que se ve es cariño, y esta foto de amigos son los amigos. ¿Quién te está mintiendo? ¿El que te manda esta foto es para creer? ¿O en realidad la mentira es la otra, la de la pelea? Esta es una secuencia en donde van presentando fotos, pero donde la película es muy mala, porque los índices de inseguridad, por más que los trate de disfrazar el ministro de Seguridad Nacional, ya hablaremos de eso, la verdad es que están trayendo muchísima angustia, sobre todo en Rosario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Fíjense ustedes, tan mal se llevaban que en los momentos calientes, cuando los vecinos, cuando el intendente de Rosario, cuando en la provincia de Buenos Aires había hechos de inseguridad, en ese momento que tenían que dialogar y ponerse de acuerdo, sobre todo Bernie, que incluso canchereó y dijo yo resuelvo en 15 días el tema de Rosario, se maltrataban mientras la gente pasaba angustia. En 3 instantes, mira el primer instante. Si mi ex amigo se le da por ir a Radio Ya es ex amigo, ya está definido. Se le da por ir a Radio Mitre un domingo y lo recogen todos los medios, porque estamos hablando de la radio que ya es la más importante de este país, y lo recogen todos los medios, es porque algo tenía preparado. Bueno, que lo haga y lo disfrute. Yo no tengo tiempo para perder en esas cosas. No tengo ganas de pelear con mercenarios. Ya está, tiene su visión así y que la haga lo que quiera. ¿Viste qué viejo que era? De hecho, tenía todavía el barbijo puesto Aníbal Fernández, mi ex amigo. Todo el tiempo jugando en una novela de distancia y proximidad, donde mientras los espectadores son, por ejemplo, los bonaerenses. Ese es el primer instante, la primera foto de una película. Te muestro, hay muchas, muchísimas. Te muestro la segunda, mirá. Ahí claro, está. Muy claro, muy claro. Recién un colega suyo me estaba diciendo, bueno, pero el ministro de Nación dice que nadie le pidió los gendarmes. Mire, mentir es malo, ¿sí? Mentir es muy malo, y lo digo mirándole a la cara. Es muy malo para la persona que miente, pero ¿sabe lo que es peor? Creerse su propia mentira. ¿Cómo puede ser que en los momentos calientes se pasen facturas públicamente delante de las cámaras y no puedan dialogar y no puedan acordar una política de seguridad? El tironeo es por los gendarmes, como mandando a pérdida la capacidad de la policía bonaerense. ¿Se dieron cuenta de la falta de proyecto de seguridad en la Argentina? Que todo el tiempo, hasta la propia Cristina está diciendo habría que mandar gendarmes, que están como la solución a todo es tirar de la manta de los gendarmes, tapar y destapar permanentemente, como si las otras fuerzas de seguridad no pudieran también ser lo suficientemente efectivas. Esta era la segunda parte. Mientras la angustia, públicamente la novelita de Bernie y Aníbal Fernández. Y mirá esta otra foto de esta relación conflictiva. Ayer me entró un mensaje. Uy, perdón, si no te había visto, qué sé yo. Yo tampoco lo vi porque lo había guardado, lo había archivado. Por ahí después veo que había un mensaje en el archivo. Miro, ver a le respondí. ¿Para qué quiero un mensaje del que no te contesta? Estaba archivado.
Me contestó, le contesté y me dice, estoy en TN, eso, el último mensaje dice eso. Cuando salgo te llamo, se ve que todavía está ahí, o lo secuestraron ahí adentro la gente esta de TN, qué sé yo, que anda a saber qué hicieron. Es para uno preguntarse si a uno lo toman en joda, porque esto es lo que está pasando. ¿Cómo me vas a hablar de un chat archivado, como cuando te enojas con alguien y no querés saber nada de él, y archivás para ni siquiera ver el avatar de la foto? En ese nivel era la pelea mientras se sucedían los hechos de inseguridad en la República Argentina. Bueno, finalmente esto da la vuelta, esta falta de respeto, que ellos mismos hicieron público en el desacuerdo sobre qué política de seguridad seguir, y hoy dio la vuelta y nos mandan de Nación y de Provincia, ambos coordinados, estas fotos de la amistad. Como si esas fotos del abrazo de dos personas que hoy se quieren, si es que esto es verdad, y ayer no y pasado mañana no sabemos, como si estas fotos fueran a resolver la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es otra, y es la realidad y el conflicto que tiene el kirchnerismo con la realidad. Acordate lo que venimos diciendo, es decir, el kirchnerismo puede cambiar de sello, llamarse Frente para la Victoria, Frente de Todos, kirchnerismo, cambiar su candidato presidencial, cambiar de nombres de ministros, de voceros, no cambia de personalidad y tiene un problema grande con la realidad y por eso miente sistemáticamente. La última mentira flagrante, intolerable, es la de Aníbal Fernández sobre la tasa de inseguridad en la República Argentina. La comparó con una tasa de homicidios, la tasa de homicidios de niveles europeos. Pero ¿cuál es el truco? Estamos hablando de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires o en Rosario. Claro, te explican que en realidad la tasa que está exhibiendo Aníbal Fernández es el promedio de todas las provincias de la República Argentina. Entonces vos promediás zona caliente del Gran Buenos Aires, por tomar un ejemplo, zona caliente de Rosario, lo promediás con una zona serrana de Córdoba y con tantos otros lugares donde no tienen conflictos, no tienen puntos calientes de inseguridad, y ese promedio, forzadamente y manipuladamente, te da igual que Europa. Esa es la patología, mentirte y decirte eso que pasó, la muerte del colectivero y todo ese conflicto que hubo en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, en realidad no tiene que alarmarte porque los números muestran otra cosa. Estamos a niveles europeos. Es la misma técnica que para decirte que tenemos menos pobres que Alemania o que estigmatizar o contar está mal, o la famosa frase que lo lleva a la posteridad de Aníbal, que la seguridad es una sensación, la inseguridad. Esta es la versión 2023 de la inseguridad es una sensación. Fabricado en Argentina, la palabra de Aníbal Fernández. Acompáñenme. Está Cecilia Uflet, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola Pablo de León. ¿Cómo te va? Hola Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a meternos el otro lado del río, Juntos por el Cambio, y voy a hacer un zoom en el PRO. Hoy quizás haya sido, desde la fundación del PRO, uno de los días más intensos y conflictivos. Se define liderazgo, se define modalidad en la toma de decisiones, se deciden apoyos. ¿Cómo están las cosas hoy, Pablo de León, en el PRO? Bueno, hubo una reunión del PRO, fue vía Zoom, una reunión que iba a suceder ayer, pero bueno, luego todo lo que sucedió el fin de semana, la reunión se aplazó. Estuvo Mauricio Macri, estuvo Patricia Bullrich, estuvieron Ritondo, Santilli. ¿Quién no estuvo? Horacio Rodríguez Larreta. Y hubo una reunión muy tensa en la cual Mauricio Macri dijo unas cuantas cosas, pero se volvió a mostrar en el tono de la entrevista que dio el domingo en Rivadavia. ¿Qué dijo Mauricio Macri, señor director? Se lo contamos a la gente. Nadie que tenga la lapicera puede decidir solo. ¿Esto qué es? Que Horacio Rodríguez Larreta no podía decidir él solo cómo hacer la elección en la Ciudad de Buenos Aires, que fue esta noticia que venimos contando desde el domingo, que es que este año se vote con boleta sábana para presidente y diputados nacionales y en una boleta única y electrónica la Ciudad de Buenos Aires, esto es jefe de gobierno y legisladores. ¿Qué dice al respecto Horacio Rodríguez Larreta? En declaraciones radiales, no en esa reunión, porque como decíamos, no estuvo. Es una ley que implementa en la ciudad un valor, una bandera del PRO y de Juntos por el Cambio, que es la
boleta única. ¿Qué dice Larreta? La boleta única la hicimos nosotros, la hicimos con vos, Mauricio, la hicimos él siendo jefe de gabinete 8 años de Mauricio Macri, jefe de gobierno. Es una bandera de todos. ¿Cómo no vamos a estar con esa bandera? Dice Larreta. ¿Sabés cuál es el hecho político de hoy? La ausencia en una reunión fundamental de PRO de Horacio Rodríguez Larreta. Dijeron varias versiones hubo acerca de la ausencia. ¿Cuáles fueron? Insisto, el hecho político es la ausencia en esa reunión donde había que dirimir un conflicto, es quizás el más fuerte desde la fundación del PRO, la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta. Problemas de agenda, lo que todos podemos decir en algún momento, que se nos complica un lugar en el cual no queremos ir. Claramente Larreta no quería estar en esta reunión porque evidentemente sabía cuál iba a ser el tono de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Y Macri lo que está diciendo, si vos tenés ocasionalmente la lapicera como la tenés en este momento, no podés decidir la fecha sin consultarnos. Si Larreta dice, yo soy el jefe de gobierno, como vos decidías en su momento, yo puedo decir la fecha. Bueno, acá aparecen las presiones cruzadas de que ya lo tenían hablado, de que empiezan los incumplimientos de conversaciones, algo que los periodistas buscamos, pero que obviamente para afuera no queda claro. Osvaldo. Sí. No, digo, es una interna donde cada uno está buscando poder y plantarse en un lugar. Lo triste es que, primero, que sea todo este circo público en el momento en que estamos pasando por el país, ¿no? Y lo segundo es que quieren hacernos creer que es una cuestión de principios. No es una cuestión de principios, y todos sabemos que no es una cuestión de principios de ningún lado. Digo, si vos tenés... ¿qué cosa de agenda tenía más importante que hacer hoy Larreta que solucionar este tema de una vez con la gente de su partido? Él dice, para los cambios que él quiere hacer, hacen falta el 70% de la población, ¿no? Lo ha dicho ya varias veces. Bueno, que empieces arreglando con los propios. Primero con el 70% propio. Claro, primero arreglar con los propios, entonces después podés hablar del 70%. Y por lo demás, digo, todo este circo público que, repito, no me parece mal que estén jugando por sus intereses y sus internas, porque de eso se trata. Eso es muy preferible a un dedo que designe. Pero me parece que las formas no son las adecuadas. A mí lo que me parece es que, lejos de traer tranquilidad a un sector importante de la sociedad, van a traer algo de confusión, porque lo que hay que decir es que el sistema no es tan sencillo, la gente no está tan ducha en la utilización, y hay un montón de cosas ahora en las que se tiene que poner de acuerdo la justicia electoral de la ciudad con la nacional para establecer en un cuarto oscuro 2 sistemas distintos en un mismo día, en esto que se llaman las elecciones concurrentes. Dicho esto, lo otro es utilizar la discusión de la legalidad o no la legalidad, o cuál es el mejor sistema para votar, cuál es el más transparente, una cuestión de principios electorales, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad lo que es una clara disputa de poder. Entonces a las cosas hay que ponerle el nombre que corresponde. Igual ahora les digo, si fuera una disputa de poder... Que no está mal. Está bien, eso hace claro, político. Pero, esperen, dale. Bueno, no, pensé que ibas a agregar algo más. Hoy a la mañana en el programa de Jorge Lanata en Mitre, Larreta dijo que no lo habían invitado, que él no era parte de la agenda de esa reunión. La verdad es que a esa reunión también había otra gente, como María Eugenia Vidal, que no es parte de la comisión o de la mesa que se reunía hoy formalmente, así que eso era una formalidad, y claramente teniendo algo que discutir con sus pares de conducción del PRO, Larreta podría haber estado ahí y no mandar emisarios. Lo que a mí me sorprende es que en este proceso, primero, sin tomar dimensión del asunto, le echen unos la culpa a los otros de estar manipulando cuestiones electorales y manipulando de alguna manera las intenciones de voto de la sociedad. Y por otro lado, ¿no se puede discutir internamente esto? Bueno, ¿Es necesario lavar los trapitos al sol? No lo lograron acordar, claramente. Salgan de ahí urgente. Bien. Salgan de ahí urgente. Había permítanme la expresión, una calentura acerca de Macri, porque hablaban de traición, hablaban de mentira, decían, estuvimos consultándole si había alguna decisión al respecto durante las últimas 2 semanas, y el periodismo lo supo antes. Hubo columnas de periodistas políticos que publicaron la información antes de que nosotros, que somos también parte del PRO y socios fundadores, lo supiéramos. ¿Cómo es eso posible? Ahí se abre
una franja que es la franja de la interpretación de traición. Ya empieza casi, te diría, lo más personal, que es lo más difícil de reparar después, que es, me mentiste, me traicionaste, ¿de qué modo vuelvo a confiar en vos? Digamos, las disputas que hay en la política que se pueden profundizar, porque ya no estamos discutiendo por 2 urnas, 3 urnas, si hay 2 boletas. Claro. Lo que estamos Igual Macri anunció un rol, decidió que no jugaba, decidió que se retiraba de una pelea y ahora se enoja porque no le preguntan todo. Pero él no se retira del liderazgo del espacio político y no se retira, me parece. ¿Se hace lo que yo digo o me enojo públicamente? Corregime, Pablo, me parece que lo que Macri está planteando es este espacio, la ciudad de Buenos Aires, no es cualquier localidad, no es cualquier distrito, es el bastión. Pero eso va en contra de su principio discursivo. La ciudad es mía, es un poco difícil de digerir. No es mía, es del espacio, me parece. Bueno, también. Eso es lo que están discutiendo. Claro, obvio, él dijo eso. Vamos al PRO. El PRO es un invento de Mauricio Macri, básicamente. También es cierto que fue cofundador o muy próximo Horacio Rodríguez Larreta, pero lo que está en juego ahí es este espacio político que es el más nuevo, casi, por supuesto, después vino Milei y otros, los libertarios, que hizo pie básicamente en la ciudad de Buenos Aires, que fue la plataforma después presidencial. Lo que está en juego ahí es la conformación y los pactos de confianza dentro de ese espacio. Entonces, ojo que se habla de traición, ojo que se está hablando de... Hay un mecanismo para dirimir conflictos. Ellos te dicen, sentate en la mesa. Incluso cuando Macri dijo, desdoblemos las elecciones hace algunos años, eso, dicen, se charló. No se tomaban unilateralmente las medidas. Eso es lo que dice la gente de Macri. Es que la cuestión es, estamos hablando de una sucesión, que la vemos en esta fuerza y no la vemos en el peronismo, porque en el peronismo está el dedo de Cristina, como estaba antes el dedo de Néstor y antes el de Menem, y así llegamos a Perón. Acá Macri es el líder y el creador y claramente la identidad de esta fuerza política. Al no ir Macri, obviamente se empiezan a armar todas las cuestiones de quiénes quieren ser. Y claramente acá se empiezan a pasar facturas entre todos y se hablan de traiciones múltiples. Larreta lo que dice es, yo soy el jefe de gobierno, tengo la capacidad y tengo la firma para establecer el mecanismo y estoy yendo a la boleta única que es una bandera nuestra. Bueno. ¿Qué dice el macrismo? Sí, pero vos no podés hacer esto sin estar en sintonía con nosotros. Y le dicen a Patricia, ¿por qué no lo pactás? Pero le dicen a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, ella actúa como candidata, como precandidata presidencial y no como presidenta. Está todo roto. Lo que pasó ahora es ni más ni menos que blanquear algo que si no pasaba ahora, pasaba la semana que viene. La frase igual con Osvaldo es rompieron la cultura y los valores, refiriéndose a la adhesión de Larreta, rompieron la cultura y los valores del PRO. Esa es la sensibilidad y ese es el enojo. Sí. Es raro decirlo cuando del otro lado Larreta te dice cumplo con la ley, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que hay un problema institucional que es mayor y que tiene que ver con que si bien la oposición en estos 4 años siendo derrotada, pudo mantenerse junta, no se pudo institucionalizar Juntos por el Cambio. Digo, Juntos por el Cambio es un grupo, digo, sigue siendo una alianza que tiene muchísimas diferencias adentro. Quizás si en estos 4 años hubiesen aprovechado para limar esas... Digo, quizás no todos... Es claro que no todos quieren lo mismo de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. Bueno, los distintos partidos. Pero esto es transversal. Algunos radicales están con Macri, algunos radicales están con Larreta, algunos del PRO están con Larreta, algunos del PRO están con Macri. Con lo cual, digo, quizás la vieja división PRO, radicales y coalición cívica no marque claramente quiénes son cada uno. Pero todas las fuerzas están cruzadas. Claro. En el PRO hay diferencias. En el radicalismo hay diferencias. Todas las fuerzas tienen. Mira, ¿qué decía Patricia Bullrich respecto a la pata que nos faltaba respecto a esta discusión? Nos enteramos con la decisión tomada del tema de la convocatoria de elecciones y el PRO no pudo opinar. Esto muestra un modus operandi. Esto tiene que ver con lo que decía antes. Patricia Bullrich, como presidenta del PRO, dice, el PRO no pudo opinar. Larreta dice, yo soy el jefe de gobierno, soy el que tiene la lapicera. Macri dice, la lapicera la tenés temporalmente. Está claro, hay una discusión de poder y está totalmente blanqueada. Y los que digan, estos días aparecieron carpetazos que es,
Larreta diciendo una cosa que supuestamente desafía lo que dice. Bullrich diciendo lo mismo, Macri diciendo, bancando la boleta única. Ya está, muchachos. Se están peleando, disputando poder. Todos lo entendimos nosotros. La que lo entiende es la gente que ve un lío bárbaro. Bien, está Hernán Lombardi con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Aportá la frase, el concepto que quieras sobre este tema que estamos discutiendo. A mí me parece que hay que ser halcón hacia afuera y paloma hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que la dureza hay que aplicársela al kirchnerismo, que hay que ser intransigente con el kirchnerismo, que hay que ser intransigente con el populismo que está llevando puesto a los argentinos hace 20 años. Y hacia adentro hay que tener diálogo. Hay gente, yo creo que hay que ser halcón hacia afuera y paloma hacia adentro. Hay gente que recorre el camino inverso. ¿Estás refiriéndote a Larreta? Sí, a los que recorren el camino inverso, que de repente hacen un ejercicio de poder hacia adentro, pero a veces han sido muy contemplativos con el gobierno nacional. ¿Para qué toma en tu interpretación política esta decisión Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, yo, a ver, quiero ser bien objetivo en lo que digo. No se puede cambiar la regla electoral a 4 meses del comicio. Si lo criticamos en Formosa, lo criticamos en Santiago del Estero, lo criticamos en Chubut, lo tenemos que criticar en todos lados. Lombardi. No se puede cambiar la regla electoral a 4 meses del comicio. Lombardi, las elecciones, desde que el PRO modificó la lógica, fueron siempre separadas la ciudad de la nacional, con excepción de 2019 que se hizo, y a mí me parece lógico. Macri quería ir a la reelección, perdón, déjame cerrar la pregunta. Macri quería ir a la reelección, entonces dijo, unifiquemos todo y vamos todo en la boleta Sabana. A mí me parece que una decisión lógica, se jugaba la reelección y toda la fuerza acompañó. Si no, siempre fueron separadas. Entonces, ¿por qué ahora dicen que votar con boleta ¿Cuándo es que única? siempre fueron separadas? ¿En qué lugar se votó con el sistema, el sistema que se está votando acá? Porque, a ver, lo primero que yo defiendo la boleta única papel. Sí. Propulsé y luché duramente para la boleta única que elimina el fraude y el robo de boletas, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Pero lo que se acaba de decir no es una boleta única. Me remito, grabemos en 4 meses a ver si va a haber 1 o 2 boletas en el cuarto oscuro, o muchas boletas. Entonces no se está faltando la verdad. La convocatoria, no puede legislar la convocatoria es de acuerdo a la ley, que es boleta única electrónica. No, pero sí, pero es la ley vigente en la ciudad. Pero al mismo tiempo se van a notar categorías nacionales el mismo día. Claro. Por lo tanto, no hay boleta única. Va a haber una boleta nacional. Sí. Son 2 sistemas electorales. No. Son 2 sistemas electorales mezclados el mismo día, pero para no entrar en ese tecnicismo, yo digo, si el jefe de gobierno pensaba esto, y es su decisión, que es legal, lo hubiera hecho hace 5 meses, 6 meses, 7 meses. A mí lo que realmente me parece que es un severo error es cambiar la regla faltando 4 meses. ¿Para qué, no lo quiero, no lo quiero. ¿Para qué hace esto? ¿Qué? Da tu opinión. ¿Para qué hace esto Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, muchos dicen que es porque tiene pactos preexistentes con Evolución Radical, que eso ya se quedó así. A mí me parece que nada tiene que justificar que uno cambie de regla en la mitad del río. Si no, somos todos lo mismo. Yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo, no tengo nada que ver con los que cambian las reglas en el mismo año electoral. No quiero eso. No quiero. ¿Hay un pacto? Pablo se lo preguntó a Lustó, anoche vino Lustó acá. ¿Hay un pacto de Horacio Rodríguez Larreta con Lustó? Bueno, no lo sé, todo pareciera encuadrarse que se quería separar eso. Yo tendría que pensar que electoralmente esto al PRO no le conviene, pero yo insisto, a mí no me importa lo que le conviene o no le conviene al PRO. A mí me conviene que haya una regla clara, Ahora, yo quiero ser totalmente franco, claro que se está disputando poder. Claro. Siempre. Bueno, si claro. No nos hacemos todo las Pero carnitas Hernán, descalzas. en el medio de esto, ¿no hay un ninguneo enorme del votante que parece que, según lo que ustedes deciden, lo que decide Pepe o lo que decide Juan, es cómo va a votar la gente, como si fueran todos giles los que van a votar? Pero justamente la gente no se va a dar cuenta si para mí quiere no hay votar. un problema con eso. Es decir, vos vas... tampoco hay que manejar una nave espacial. La gente urna 1, urna 2. Pero ya lo usó. Ahí no hay un problema. Eso es lo que dijo con toda claridad Mauricio el domingo. Lo dije, señores. ¿Y entonces por qué los se enoja? ciudadanos, bueno, porque nosotros creemos en los principios y en los valores. No creemos que se tiene que cambiar la regla electoral. No. Me subleva cambiar la regla electoral. ¿Y para usted Larreta no? No cambió la regla electoral. Entonces no creen, no es un tipo sin principios y sin valores. No está cumpliendo con los valores fundacionales del PRO. ¿Puede romperse el PRO? No, bajo ningún... ¿Y cómo vas a hacer campaña para un candidato a presidente si llega a ganar la PASO si para vos no tiene principios y valores? Sigamos profundizando esa idea.
vamos a ser los más firmes custodios de la unidad del PRO y de la unidad de Juntos por el Cambio. Porque lo que tiene de bueno esta discusión tiene cosas malas y cosas buenas. Las de cosas malas son que no es la agenda de la gente. La agenda de la gente es la locura del gobierno, la inseguridad, la inflación que va a estar al 7%. Que ahora la locura de Cambiemos. ¿Está? Espera. ¿Está? Esa es la agenda de la gente. Ahora, no está mal que se transparente una discusión. ¿Qué quieres que se haga en un cuarto cerrado? Está bien, se está discutiendo formas distintas. Estamos discutiendo en este tema electoral. Desde nuestro punto de vista, Larreta no está siguiendo los valores fundantes del PRO. ¿Quién gobierna la ciudad? ¿Quién gobierna la ciudad de Buenos Aires? ¿El PRO o Juntos por el Cambio? No, Juntos por el Cambio. ¿Y entonces? Bueno, ahí es... Acá es conceptualmente la gran diferencia. Es decir, Martín Lustó, su argumento es, che, ya estamos nosotros también los radicales gobernando. No es que, los radicales pueden hacerse de la ciudad si yo gano. Pero es que ese no es un problema. Además, no se haría él, porque entiendo que si gana Lustó, también gobernaría Juntos por el Cambio. No creo que Lustó quiera cortarse solo. Igual me permiten, tengo que ir a una última noticia, por favor. Bien, se está espesando el clima en Independiente. Ustedes saben, hoy renunció Fabián Doman. Allí está, en un clima que se está caldeando, Pablo Brunetto. Te escuchamos. Bueno, Diego, nosotros estamos aquí en la sede de Independiente, en la avenida Mitre, en Avellaneda. Estaba todo calmo hasta que aparecieron 3 o 4 personas encapuchadas. Colgaron una bandera que decía, si nos privatizan, vamos por sus familias. Obviamente los colegas que estábamos aquí trabajando intentamos filmar ese momento, intentamos tomar registro de lo que decía la bandera y se acercaron estas 4 personas encapuchadas a insultarnos, a agredirnos. A un colega le tiraron la cámara y a un compañero nuestro, camarógrafo, le mostraron un cuchillo y se lo pusieron en el pecho. Esto está pasando ahora en Independiente. Te escucho. Sí, Diego. Es terrible lo que estás contando. Y además, ¿de qué versión de privatizar? ¿De dónde sale eso? Bueno, eso tiene que ver un poco... Perdón si no los escucho mucho porque entre los gritos que hay y los fuegos artificiales que empezaron a tirar se dificulta un poco. Pero les decía que todo venía pacífico. De hecho, los mismos hinchas de Independiente, socios de Independiente que estaban manifestándose aquí en la sede pacíficamente, se acercaron a, de alguna manera, intentar calmar las aguas entre estas personas encapuchadas y los periodistas. Duró unos 5 minutos más o menos el inconveniente y se terminó calmando todo. Ahora están cantando los socios, los hinchas de Independiente, prendieron algunas bengalas. A ver, los cantos son obviamente contra la dirigencia actual, contra la antigua, puntualmente contra Moyano, contra Ritondo, contra Grindetti, contra Juan Marconi, vicepresidente del Rojo. Todo en un contexto institucional, financiero y deportivo que atraviesa Independiente de los peores de la historia. Algunos se animan a decir que es el peor momento institucional de Independiente de su historia. Bueno, por todo eso están reclamando los hinchas aquí en la sede. Como lo describe Pablo Brunetto, esto del peor momento institucional es lo que dice Fabián Doman en su carta de renuncia. Acá la política también está metida. Para resumirlo, Doman forma parte, llega a ganar las elecciones con un grupo donde mucha gente del PRO está. Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, que seguramente va a ser el presidente por un tiempo del club, y Cristian Ritondo, hombre fuerte también en esta historia. Pero cuando empiezan a aparecer todas esas amenazas, hay que acordarse quién gobernaba hasta hace poco y quién manejaba la barra brava de este club. Hugo Moyano y Pablo Moyano, los hombres que manejan. Y digo, acá aparecen los que dejaron una deuda inmensa en este club, empiezan a tener protagonismo y se están empezando a cobrar todo lo que es la derrota y concretamente hasta denuncias que hizo la comisión directiva de Doman. Hoy Doman, totalmente sobrepasado, presenta la renuncia y se va también de modo sorpresivo
con sus propios pares de la comisión directiva que no esperaban que se fuera del club, Pablo. Sí, una cosa para destacar desde el lado de Doman, como bien decía Pablo, dicen que se va porque no contó con el apoyo económico que en un momento le prometieron. Cuando hablo de en un momento, hablo de en la previa de las elecciones, mientras estaba intentando escuchar qué cantaba la gente. Háganse cargo. Dice la gente. Exactamente, háganse cargo. Hay banderas haciendo mención a esto y también hablando de la política, lo que reclaman aquí los hinchas y los socios. Estoy viendo una bandera que dice ni del PRO ni Moyano, solo socios, fuera la política en Independiente, y eso es lo que reclama de alguna manera Diego, Pablo, el hincha genuino del club, el hincha que siente los colores, que siente la camiseta, que va domingo a domingo a la cancha a alentar al equipo. Pide que salga la política del club. Dicen que está contaminado el club por la política, no solamente ahora, sino desde antes. A ver, esto no es nuevo y no pasa solamente en Independiente, ¿no? Esto está claro. En todos los clubes está metida la política, pero bueno, en este momento lo que reclaman los socios de Independiente es esto. Bien, gracias Pablo. En cualquier momento volvemos a vos. Abrazo. Muy bien. Seguimos con Lombardi. Osvaldo Bazán. Tampoco, pero nos comamos la galletita. Obviamente la banda de Moyano, claro, que se quiere diluir diciendo ni Moyano, estos hechos de violencia solamente se puede explicar en la violencia histórica de la mafia moyanista. En este momento tan difícil del país, con la sociedad tan dañada como está, ¿se dan cuenta en el PRO que si están discutiendo poder, quizás su gente diga, bueno, está bien, están discutiendo poder. Ahora, si se empiezan a tirar con yo tengo valores, vos no, que es lo que dicen desde los dos lados, ¿se dan cuenta que eso los daña muchísimo? ¿Viste? Yo trato de ser muy cuidadoso con las expresiones, y mis expresiones son siempre políticas. Yo dije, yo quiero ser halcón hacia afuera y paloma hacia adentro. ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir, hacia adentro siempre delicadeza, diálogo, conversemos. Hacia afuera no, total firmeza. Me parece que es una posición correcta. Hacia afuera, frente a estos atropellos, porque no pienses que frente a un gobierno eventual de Juntos por el Cambio no van a hacer este tipo de cosas. Yo quiero firmeza absoluta. Ahora, hacia adentro, cuidemos mucho la unidad. Eso no es una frase hecha, es un razonamiento. Bien, pero ¿cómo? Ahí voy con Lucía. Acá hay un conflicto grande. Macri está muy enojado, dolido, y la gente que rodea a Macri, Patricia Bullrich también, porque creen que hubo traición. Es decir, le dijiste hasta la prensa se enteró de algo que a nosotros vos nos negaste, que es si ibas a instrumentar esto. Pérdida de confianza. ¿Qué impacto puede tener esto en un hipotético gobierno donde el PRO forma parte, que Juntos por el Cambio? ¿Hay solidez suficiente o esto deja una herida que va a ser difícil? Hay que construir lazos. Yo creo que es una muy mala medida, que no está en la tradición del PRO, vuelvo a decirlo, porque cambiar la regla electoral 4 días antes de tu último plazo está muy mal. Me resisto a usar la palabra traición. La palabra traición es una palabra muy dura. Bueno, gente muy cercana yo me está resisto. diciendo eso. Hernán Lombardi se resiste a usar la palabra. Ahora, me resisto a usar esa palabra, pero me parece que la medida no está alineada con los valores del PRO. Esas cosas pasan. Yo voy a poner un ejemplo. Porque la palabra traición, viste, tiene otras connotaciones Lombardi, que prefiero no... Jorge Macri deja de ser intendente de Vicente López y viene a la ciudad con la intención de ser candidato. Larreta lo designa ministro de Gobierno. Es más, estuvo acá el día y se lo preguntamos, no voy a decir nada que no hayamos preguntado delante de él. ¿Por qué te sacás una foto, decís que querés ser jefe de gobierno y te sacás una foto con Patricia Bullrich siendo ministro de Larreta? Y hoy se produce esta situación casi insólita, que es, llaman a elección en la ciudad y el ministro de Gobierno dice y critica la medida Larreta. Esto también se podría decir que es traición. Entonces digo, el problema es que la disputa del poder está cruzando a toda la fuerza y hoy, afortunadamente, los periodistas estamos contando lo que pasa porque la gente tiene que ver lo que está pasando. Pero estamos todos de acuerdo, pero yo insisto que tengo una posición diametralmente opuesta en este punto a lo que está haciendo Larreta. Pienso que no tiene nada que ver con los valores tradicionales que el PRO viene defendiendo. Creo que está muy mal cambiar de regla de juego en el mismo año. Me resisto a usar la palabra traición. No me gusta, me parece una enormidad. Pero, Hernán, insisto, y soy
pienso diametralmente opuesto a lo que está haciendo Larreta en este caso, que tendría que haber consultado, por otra parte, en una medida como esta. Ejemplo de otra cosa que no hubo consultas. Avancemos con las últimas preguntas, porque estamos girando. Está claro dónde estamos. Dale, una cosa, si Larreta gana la interna, digo, ¿usted va a apoyar a un señor que cree que cambia las reglas del juego? Sí, lo voy a apoyar porque pienso que eso no es el núcleo central de un gobierno. Y voy a tratar de que corrija esas conductas y esas actitudes. Bueno. Ahora, sí, sin ninguna duda, Waldo. Esta situación que parece circunscripta a esta foto, voy a tomar algo que dijo Pablo al comienzo, quizás no sea la ruptura final de un ruido interno que viene hace mucho tiempo, o que no logran utilizar el diálogo hacia adentro como herramienta de construcción esencial para resolver estos problemas. ¿Y si lo viéramos al revés? ¿Y si es el sinceramiento de dos posiciones que existían y se acabaron las ambigüedades? Mauricio piensa una cosa, Horacio piensa otra, con Mauricio nos alineamos un montón de dirigentes, con Horacio se alinean otros. A lo mejor es un sinceramiento, y ese sinceramiento después puede permitir... Pero eso puede permitir al espacio. No, espera. Una cosa es un sinceramiento. Yo lo vengo... A ver, ustedes me han escuchado acá muchas veces. Yo he dicho, miren que Patricia Bullrich, Mauricio Macri, humildemente Hernán Lombardi, tenemos un sistema de valores compartidos. Compartimos muchas cosas. No, mirá, había confusión. Esto sincera la situación. Hay gente que piensa unas cosas con respecto a algunos elementos de la realidad. O sea que Macri la va a apoyar a Patricia Bullrich. Macri la va a apoyar. No, yo diría, evidentemente, después de todo lo que sucedió, hay una enorme coordinación en valores. No es necesario que yo lo diga. No, bien. Es evidente que es así. Y si ese sinceramiento fuera bueno, esta idea de halcones y palomas, sí había halcones y palomas. ¿Y por qué dilucidarlo, no dilucidarlo de otra manera? Está bien. Algunas otras posiciones más firmes con el kirchnerismo o tiene posiciones más contemplativas. Si pudiéramos medir la influencia de Macri, esta última, y de Horacio Rodríguez Larreta en el PRO, ¿cuánta influencia porcentualmente tiene Macri y cuánta Horacio Rodríguez Larreta? Pues, digamos, ¿quién manda más o quién tiene más gente que sigue? Es una pregunta que te cuesta formularla, ¿viste? Si querés te la pregunto bien directa. Dale. ¿Quién tiene más influencia, Larreta o Macri dentro del PRO? Mauricio Macri, sin ninguna duda, es el fundador del PRO, es el que fue jefe de gobierno de la ciudad 2 veces, presidente de la Nación, terminó su mandato, y yo creo que un porcentaje altísimo de todos los que estamos en el PRO tenemos como referente a Mauricio Macri, que es insoslayable en el futuro de los argentinos. Lombardi, gracias. La pregunta, Cecilia Bufflet, abril tiene inflación. ¿Cuánta inflación tiene la primera semana de abril contra otras primeras semanas de los meses que pasaron? Hay ahí una alarma muy fuerte con el impacto de los precios en la primera semana de abril de las consultoras privadas y también con el impacto de esta devaluación por sectores que incluye a un montón de productos alimenticios que pueden pasar por el dólar a 300 pesos. Todavía no se instrumentó, pero claramente ahí hubo una aceleración de precios en la primera semana. LSG, una de las consultoras que mide con más precisión inflación, le da la primera semana de abril 2,5% de aumento de precios. Tenés que decirlo de vuelta porque si en una semana da 2,5, tu regla de 3 simple te da 10% mensual. Sí. No es lineal y ojalá que no sea lineal y mucho menos ese dato. La primera semana siempre es la más inflacionada, ¿no? En general, la primera semana es la de mayor aceleración, pero muchas veces la tercera también. Y la segunda y la cuarta. Sí, en el Banco Central, Miguel Pese dice siempre lo mismo. La primera semana los técnicos vienen y me dicen viene bien, la segunda me dicen está bastante bien, la tercera dice se complicó y la última le traen un número desastroso. Pero lo cierto es que la primera semana de abril fue muy mala y después tenemos para ver algunos datos específicos de alimentos medidos esta vez por otra consultora, por EcoGo de Marina del Polleto. Mirá el aumento de frutas cítricas, naranja, limón, demás, 8,3% en una semana, una semana. Azúcar edulcorante, 5,7%. Tomates en conserva, 4,5%. Merluza fresca y congelada, 4,3%. Menudencias y achuras y demás como carne, otros elementos de carnes rojas. Es terrible, Ceci. 4,3%. Pero eso en una semana. Eso en una semana. Las frutas cítricas en una semana aumentaron 8%. Más del 8%. Y ahí
en las frutas tenés a veces cuestiones puntuales de estacionalidad, pero después en el resto de los productos no hay estacionalidad. Ahí está jugando muy fuerte la inflación. Subió la carne y pensábamos que ahí se había terminado el problema. No, sube la carne y se acomodan el resto de los precios, las alternativas, el pescado, el cerdo, el pollo, el pescado por Semana Santa también, ¿no? A esa semana, a esa referencia de la carne. El pescado probablemente haya tenido un salto muy específico en la última semana de marzo. Pero si no es el pescado, si no es la vaca, es la merluza. Todo lo mencionas la merluza, la lata, si no es la lata, es el... Sí. Por algo me guardé la lata de atún, Diego. Es verdad. Osvaldo Qué gran inversión. Osvaldo fue el primero que antes que todo esto se disparara dijo, ¿en qué ahorras, Osvaldo? En latas de atún. Pero mirá la fecha de vencimiento, ¿Desmenuzado Osvaldo, o entero? Sí, ¿Lomitos enteros? Desmenuzado es más barato. No, pero es horrible. ¿Aceite o al agua o mixto? No, al agua. No. ¿Por qué? Pero no tiene... Pero Y más sí, sano. es más sano. Más sano. Diana Mondino, Yo soy muy sano. Diana Mondino, ¿en qué latas de atún se ahorra mejor? ¿Al aceite o al agua? Al agua porque no te engorda, es más sano. Ah, está muy bien. Ahí está. ¿Viste? Mirá cómo está Osvaldo. No sé Bien. ¿Qué nivel de alarma nos tiene que dar esta información que da Cecilia sobre, digamos, 2,5 en una semana y alimentos altísimo? Y la alarma es mucha, pero sobre todo porque uno no percibe que las políticas que se están tomando vayan a contribuir a bajar esto. Claro. Porque, digamos, elementos que son estacionales, por ejemplo, los cítricos, sabemos que este año la cosecha no se pudo levantar por falta de personal, porque se van a cosechar a Brasil o Paraguay, mientras siguen cobrando planes en Argentina. O sea, tenemos un montón de problemas estructurales fuertes. Déjame detenerme ahí. ¿Esos son algunos casos comprobados o se puede hacer una generalización sobre cosecheros argentinos yendo a cobrar a países limítrofes que tienen una moneda más fuerte? Entiendo que es muy generalizado. Lo mismo que gente que levanta la vid en Mendoza se van a Chile, pero no la mitad de los cosecheros. O sea, realmente no ha funcionado el sistema de cosecha en Argentina por lo que sea. Bien. Yo quiero además contarles que fue el Banco Mundial que puso a Argentina entre el top 3, el tercer país que más inflación en alimentos tiene es la República Argentina. Es decir, guerra de Ucrania hay para todos, sequía hay para Argentina y para toda la región, pero sin embargo, en la Argentina los alimentos suben más. Ese cuadro, perdón Diana, es terrible porque los dos países con más inflación de alimentos que Argentina son Líbano y Zimbabue. Claramente no tienen la producción de alimentos que tiene Argentina. Es una muy buena observación. Pero, a ver, Zimbabue está en una situación bastante compleja todavía con la inflación, pero en Argentina, para comparar con otros países, ¿cuántas veces y cuánto ha subido el gasoil? Que es un insumo crítico para la producción agropecuaria. Los salarios son bajísimos, pero van subiendo. Entonces, a menos que se recupere el costo, vos tenés que pensar que todas estas cosas alimenticias son un ciclo biológico que lo tenés una vez en el año. Si no cosechaste las naranjas, hasta el año que viene no hay de vuelta. Si el ternero no nació por la sequía, porque no, hasta el año que viene no hay de vuelta. Entonces, jugar con este tipo de cosas en donde no es que, bueno, tornillos la semana que viene puedo volver a hacer. Tuve un piquete en la fábrica, la semana que viene la puedo volver a abrir. Esto no. Si no lo hiciste en el momento correcto, ya no hay hasta dentro de un año. ¿Cómo puede afectar esto? Pero, pará, veamos una imagen más que 1000 palabras. Veamos este top 3 de la República Argentina. Ahora vamos a ver el cuadro, siempre la imagen impresiona un poco más, y es ver a un país que está muy arriba. Sí, pero ¿cómo esto nos está ocurriendo? Bueno, ahí está Rafael Matius Ruiz, periodista de La Nación, que está en Estados Unidos, que recupera este cuadro que lo vamos a ver en 3, 2, 1. Incluso podemos contar, si es necesario, más. El Líbano, 260. Esto es anual. Miren estos números. Y la Argentina, 103, que me parece yo, humildemente, creo que va a dar más en alimentos, me refiero. O sea, sí. Pero Zimbabue, Argentina. Hoy está arriba del 103% la inflación anual de alimentos. ¿Cuánto? Está en el 105, creo yo, que es el último dato oficial que tenemos, el de febrero. Vamos a ver cómo da ahora en marzo, pero va a estar arriba de eso. Y en el Gran Buenos Aires también peor todavía, digamos, en los centros urbanos
y donde más aglomeración de gente hay, es donde tenés el mayor problema de inflación de alimentos, donde además debería estar impactando de manera más directa todo el tipo de regulación que hace el Estado para contener el aumento de precios, ¿no? Tanto los precios justos, todos los precios... Pero fíjate que el tipo de los países que son todos países que tienen fenomenales conflictos sociales en este momento. Claro. En donde la infraestructura social, yendo a cuestiones urbanas, etcétera, no está desarrollada. Y acá tenés un tema muy serio, en donde ante la sequía, las soluciones que se han buscado son cero. No se han bajado impuestos, pusiste ahora el dólar soja 3, que en realidad, supongamos que fuera bueno, yo creo que no es nada bueno. De todas maneras, eso es para el que cosechó. Claro. No para el que no tuvo preparación. Claro, 300 por 0, 0. Claro, se anuncia la fiesta de la vendimia, que es donde se anunció que posiblemente iba a haber este nuevo dólar Malbec, que efectivamente ha llegado. Lo hiciste en la fiesta de la vendimia cuando ya terminó la vendimia, cuando ya no tiene solución. Y acá lo que tenemos es una cuestión de inconsistencia en las políticas. Contra la sequía uno dice no se puede hacer nada. Es cierto, si no llueven no hay mucho que hacer, pero podrías haber hecho o podrías permitir que a partir de ahora algo se empiece a hacer para que cuando nos toque la próxima sequía estemos mejor preparados. Te hago esta pregunta. Yo digo, y acompáñame Ceci, pero si el gobierno dijera, mira, la verdad, no podemos desfinanciar al Estado bajando impuestos, ¿verdadero o falso? Porque puede ser una respuesta posible. Y falso. La verdad... Falso. Falso, porque el asunto de lo que vos estás diciendo, mis gastos no se pueden tocar, joróbense los que pagan impuestos. ¿Por qué sí se pueden subir los impuestos y nunca se pueden subir los gastos? ¿Por qué no podemos definir el tipo de gastos? ¿Por qué no podemos elegir qué gastos hacer? Y ojo que uno siempre se enoja con la nación, pero tenés nación, provincia y municipio, ¿no? Que ellos también han subido sus impuestos. O sea, fíjate en las facturas de luz en general, en todas las provincias y van subiendo. Fíjate, lo que hablábamos en política recién con el invitado anterior de la reta, es algo que va a costar más plata. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar entre todos la decisión política de un señor que entre todos la pagamos? Y déjame hacer una maldad, Osvaldo siempre me permite las maldades. Eso es porque ningún candidato a presidente está seguro de su candidato a diputado, a jefe de gobierno, o ningún jefe de gobierno vale por sí mismo, que necesita tener arriba al papá o mamá presidente. Hablando de impuestos, etcétera, en un rato vamos a estar hablando con 2 puntos. Javier Milei, ahí lo están viendo, está llegando allí. En un rato vamos a estar hablando con Milei, por supuesto, de economía. Vamos a hablar de esta decisión que está comentando Diana Mondino acerca de cuánto lo puede perjudicar a Ramiro Marra, que es su candidato en la Ciudad de Buenos Aires, que esté separado el nombre Ramiro Marra, si es que se confirma y efectivamente va él de candidato, al nombre de Javier Milei. Estos y otros temas vamos a hablar con Javier Milei en un ratito. Volvemos a Diana. Bien, reservas. ¿Qué puede pasar con eso? Reservas, ¿y en qué nos afecta en lo cotidiano? No hay. Así que si no hay, no hay nada que hacer. No hay. ¿Y cómo nos afecta que no haya? No, nos afecta muchísimo porque nosotros tenemos un sistema en Argentina, un sistema muy centralizado en donde el Banco Central decide quién las puede recibir y quién no. Entonces, tenés un sistema en donde para importación es un verdadero problema, para pago de deudas o algo similar es un verdadero problema. Entonces, es una economía que se va achicando. Si vos no tenés importaciones, hay muchas cosas que no se puede producir. Si seguimos sin... No solo no pagamos deudas, sino que nos endeudamos adicionalmente, le pedimos a alguien para pagarlo a los anteriores. O sea, la falta de reservas nos lleva a mayor endeudamiento, nos lleva a mayor recesión y nos lleva a un problema que es muy difícil de explicar, de que quién es el dueño de las reservas. De acá tenemos un problema muy serio que quien sea que sea el nuevo presidente va a tener que resolver, porque si muchachos están usando la plata de otro. Y eso en algún momento hay que explicitarlo. ¿Qué es la plata de quién? Decilo con... Con todas las letras. Los depósitos de la gente en un banco es obligatorio ponerlos en el Banco Central. Y la verdad que el Banco Central en cualquier país del mundo tiene posibilidad de utilizar esos fondos si es que quisiera. En general no es habitual que eso ocurra, pero por una cuestión de seguridad en Argentina es muy razonable que esa medida existe. El asunto es que el Banco Central está diciendo, los uso por un ratito y te dejo un papelito. Cualquier duda venís y me llamás. Y resulta que las dudas ya están.
Hablando del Banco Central, vos sabés que Milei, que en un rato va a charlar con nosotros, dice de terminar con el Banco Central. Hay otras posturas, digamos. Martín Tetaz dice, démosle independencia, digamos, modifiquemos la Carta Orgánica que fue modificada y démosle autonomía al Banco Central. ¿Cuál es tu postura de qué debe hacer y qué no el Banco Central y si debe existir o no? Que es un debate que lo instaló Javier Milei. Ahora, le vas a poder preguntar a él. Estoy incluida, ¿cómo es que se dice? Las generales de la ley. Yo trabajo en el sistema financiero, así que yo tengo que decir que el Banco Central es maravilloso, que la política que llevan adelante es extraordinaria. Tiene la cara de Milei, si podemos ver. La supervisión es sorprendente, pero digamos, ahora me salgo del sistema financiero y me pongo como economista y si cuando le veo la cara a Javier ya va a llegar la cara, va a llegar. El Banco Central hoy está sometido a lo que pasa con el Ministerio de Economía. Fíjate el dólar soja. Le dicen, Banco Central, tenés que pagar 300 pesos por cada dólar que entra. Pero cuando se lo vendas a un importador, se lo tenés que vender a 2.20. Y el Banco Central no tiene más remedio que hacer caso con eso. Entonces, lo que yo interpreto que Javier está queriendo decir es, señores, tenemos que quitar esa posibilidad. Argentina varias veces ha logrado tener un Banco Central razonable y viene alguna cuestión política y se va para atrás. Entonces, la única manera es, después de que se haya logrado flexibilización de la economía, después que se haya hecho una apertura, después que tengamos una desregulación, después de que tengamos un sistema impositivo diferente y que después que la coparticipación se haya modificado, en ese momento, cuando ya todo funcione y no necesites una moneda, el Banco Central puede ser reducido. Y de reducido no quiere decir prenderle fuego, literalmente, sino que puedas tener multiplicidad de monedas. Pero es gradualismo, ahí es un proceso, decís vos. A ver, tenés que hacer lo más rápido posible el resto de las medidas, creo yo, porque si no la economía se va a paralizar. Bien. Y además, creo ser razonable intérprete de Milei porque he estudiado sus propuestas, también las que tiene Patricia, etcétera, a través de las que presenta Luciano Laspina. El punto es, nadie está diciendo, nadie nunca dijo, por lo menos Javier nunca dijo que él dolariza pasado mañana y que no importa nada, etcétera. Hay todo un proceso para llegar a eso porque si no la economía colapsa. Pero si no lo haces, estarías en peor situación. Vos decís que hay que dolarizar. Javier Milei dice, vos también decís que hay que dolarizar. Yo digo que la dolarización está ocurriendo de todas maneras. Y como persona del sector privado, digo, bueno, ¿hacia dónde están yendo las cosas? Y está yendo hacia una dolarización de todas maneras. Bien. Perdón, libertad de moneda es mejor que dolarización y creo yo que Javier también está de acuerdo con eso. ¿Para vos esta dinámica de inflación de la única manera en la que se puede parar es dolarizando? No, la dinámica de inflación de la única manera que se puede parar es logrando superávit fiscal a través de bajar el gasto. Lo que pasa es que hay que bajar mucho el gasto, muy rápido, y hay que darle flexibilidad a la economía, porque si vos tenés esta economía rígida, en donde el gobierno te dice, uy, los alimentos crecen, no tenemos dólares, pero no podés exportar carne, pero no podés exportar trigo, pero no podés exportar maíz, ¿de dónde van a salir los dólares? Tenés otra cuestión en donde te dicen, tenés los salarios de la gente, no hay poder de compra, vos te tenés que subir los sueldos tanto, aquello, cuando. Hoy tenemos la principal industria exportadora argentina, que es la industria aceitera, con un 70% de capacidad ociosa. No un poquito, 70%. ¿Pero ahora por la sequía o en una serie? En un año sin sequía tenés 40-50% de capacidad. Porque se invirtió mucho, porque iba a ser el más gran negocio, porque Argentina iba a crecer en exportación, porque veníamos creciendo en superficie de sembra. Kirchnerismo. Argentina se comió la promesa de la soja, ahora tenemos la promesa de la vaca muerta, después la del litio. El país de la promesa. Las retenciones desincentivaron a plantar soja y quedó ociosa la capacidad de armar las retenciones, las retenciones de muchos años, las dificultades para realizar cualquier tipo de otra actividad y las dificultades para hacer las inversiones. Más que tenés un diferencial arancelario importante, que ese es también un tema medio odioso, entre la industria aceitera y la industria productora propiamente dicha del poroto. Mondino, vuelvo un No me das Mondino, me hace sentir vieja. Cuando mi mamá me retaba me decía Mondino. Está como la primaria se hablaba de claro. Diana, te consulto. Hay que bajar fuerte el gasto público, decís. ¿Cómo se baja? Dice, de 22 ministerios se baja a 4, se baja no haciendo obra pública desde el Estado o se baja despidiendo empleos públicos. ¿Dónde se baja fuertemente? Porque después hay un costado social que es otra discusión. Pero ¿cómo se baja fuertemente el gasto? A ver, hoy tenés, estaba en los diarios de hoy, 6.000 millones, 5.800 millones de dólares de déficit de las empresas públicas. Si son empresas,
por qué van a dar ese déficit. Pero sobre todo hay que ver la dinámica. Vos pensás que hace 3 años tenían un déficit de 1.500. O sea, no solo tenés un déficit, sino tenés un déficit creciente, 3 veces más que lo que era antes. Ahí tenés para reducir. ¿Cómo? Pero te pregunto cómo, aerolíneas, ¿qué se hace con aerolíneas? Tenés muy diferentes tipos de cosas. Algunas las podés privatizar por $1, se las das a alguien al que las quiera comprar, otras las podés hacer. Bueno, las que son empresas que tienen servicios que realmente pudieran ser razonables. Aerolíneas, por ejemplo, es un servicio, claramente. Trenes, ojo que tenés 3 o 4 cosas diferentes. ¿Usted vendería aerolíneas por $1? El asunto es quién te la va a comprar por $1, porque al día siguiente tiene que pagar los sueldos, tiene que pagar las cuestiones. Por eso mismo, ¿qué se hace con aerolíneas? Para enfocarnos en algo. ¿Qué se hace con aerolíneas? Porque Macri dice que hay que terminar con eso. Bueno, concretamente, ¿qué se hace? Porque digo, hay un montón de gente que trabaja ahí, ¿qué se hace un día para el otro? A mí lo que me gustaría en empresas, en cuestiones de sector público, al estilo de aerolíneas, que tienen un servicio claramente útil, como es viajar en avión, ese diría, señores, aquí tienen la llave, señores empleados, a partir de ustedes, porque es muy fácil pedir un aumento de sueldos, es muy fácil decir no trabajo, es muy fácil decir voy a un hotel 5 estrellas, cuando total lo paga otro. Ahora es de ustedes, decidan entre ustedes. Puede ser injusto, porque en realidad le hemos pagado entre los 47 millones de argentinos para que ahora estos tipos, si resulta que la hacen bien, que es muy probable que lo hagan bien, funcione. Ferrocarriles es diferente porque vos tenés acá la posibilidad de diferenciar entre cargas y pasajeros. Entonces, cargas no tiene por qué ser algo deficitario. Pasajeros vos podés tomarlo como una política pública. El gobierno de Macri había logrado ser superavitario. Bueno, entonces tenés la posibilidad, o sea, podés darle tratamientos diferentes. Tenés otras cosas, por ejemplo, todo lo que está vinculado con temas digitales. A ver, ¿por qué los temas digitales van a ser estatales? Pero en todas, sean o no públicas, lo que tenés que introducir es competencia. Gran parte de los problemas que tenemos en Argentina es que tenemos un montón de sectores regulados en donde se han convertido en monopólicos por la regulación. Hoy hay muchísimas de esas cosas que no son necesarias. Entonces, ¿en qué podés reducir? Simplemente, si vos decís a partir de ahora se compite, hay que ver quién quiere venir a invertir a Argentina, pero si hubiera alguien que quiere venir a Argentina y que compita, como ocurrió con aerolíneas, que te aparecieron Flybondi, JetSmart y no sé qué otra más, bueno, eso hizo que hubiera una necesidad de mayor inversión, mayor eficiencia. Tenés otras actividades en donde realmente no hay ninguna necesidad que el Estado participe y esa la podés cerrar y le das, ¿cuánto es la indemnización, señores? Le doy el doble, le doy el triple. O los recontrato en alguna actividad. Pero dejás de tener todos los costos adicionales que no son propios de la actividad y sobre todo la interferencia que tenés con el sector privado. Un ejemplo muy simple es eso. Tenés otro, estamos en la época de elecciones. Díganme, ¿de qué van a vivir los diarios y las radios al día siguiente de las elecciones? ¿Ustedes han visto lo que es un diario hoy? Página entera, gobierno, página entera, gobierno, la radio, etcétera. Eso, señores periodistas, capaz que no les guste, pero lo lógico sería que eso se reduzca por el mero hecho de que ya no es necesario hacer la inflación. Tómate un avión. ¿Se puede callar la señora, por favor? Bueno, hay que regular la pública. Diana Mondino, muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos. En un ratito, después de unos minutos de tanda, vamos a estar charlando con Javier Milei. En un ratito, tanda, por favor. Se suma Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Las empresas de colectivos ahora dicen, ese dinero, esos 2.700, 2.800 millones de pesos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que nos dieron para equipar con seguridad a los colectivos, no nos dieron esa plata. Así lo afirma la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, que según dice en su propia página oficial, representa al 50% de las líneas de colectivos que recorren el AMBA. Lo que plantean es, esa plata que está diciendo el gobierno bonaerense nunca se nos entregó con ese fin específico. No niegan haber recibido dinero. Lo que dicen es, nunca nos dijeron, acá tienen 2.500 millones de pesos para que lo inviertan en las cámaras de videovigilancia para los colectivos, en los botones antipánicos. Lo que dicen es, nosotros estamos en una industria que no tiene una sustentabilidad, que recibe subsidios, que hace inviable que nosotros podamos invertir en esto y subrayan que el tema de dar seguridad es una atribución indelegable del Estado. Pero está bien, los roles. Te digo lo que ellos digo plantean. Es,
alguien que dice, dimos 2.700, 2.800, y alguien que dice, a nosotros no nos dieron nada. Ahí hay un conflicto grande. Pablo, ¿no había dicho el ministro de Transporte eso? Claro, lo dijo Donofrio, lo dijo Kicillof, lo dijo Berni, lo dijo también una parte de la Unión Tranviarios Automotor, de la UTA, dijo en 2021 a las empresas de colectivo les dieron 2.500 millones de pesos y ninguna empresa instaló las cámaras. Donofrio, el ministro de Transporte bonaerense, dijo, nosotros les dimos la plata y no instalaron las cámaras. Ahora la Cámara de Empresas de Autotransporte dice, nunca nos dieron ese dinero. Perdón, pero... El tema es... Perdón Pablo, quería dar este dato nomás. El que puede verificar si las cámaras están instaladas o no es el gobierno bonaerense. ¿Por qué? Porque los colectivos tienen que pasar una BTV. Como los automovilistas tenemos que llevar nuestros coches a la BTV, los colectivos tienen que ir a una BTV. Es el que debe hacerlo. Es el que debe hacerlo. Sí, y lo hacen. O sea, que tienen una forma de controlar. Está bien, pero pasaron por la BTV y no les pidieron la cámara. Bueno, la ley dice que se lo tendrían que pedir. Bueno, pero está bien. Algo pasó ahí que no se la están pidiendo. Pero alguien tendría que dar explicaciones por eso. Lo que dice el gobierno bonaerense es nosotros el 4 de enero les insistimos con que tenían que tener las cámaras colocadas y no las colocaron. Cuando les preguntamos, bueno, ¿cuántos colectivos tienen colocadas las cámaras? Hablan de un 10% del total, serían unos 1.200, 1.500 colectivos, pero también hay una realidad. El gobierno anterior, el gobierno bonaerense anterior, el de María Eugenia Vidal y el de Cristian Ritondo, como ministro de Seguridad, dice, nosotros instalamos esas 1.500 cámaras o 1.200 según el número que quieras tomar. Y nosotros montamos un centro de monitoreo que el actual gobierno de Kicillof desactivó en junio de 2022. El tema, me parece que es importante hacer foco, es una partida de 2.500 millones de pesos. El gobierno bonaerense dice se les dio a las empresas de transporte para que las apliquen a la colocación de cámaras. La Cámara de los colectivos dice, no, nunca nos especificaron eso. El problema es una partida tan grande de dinero, nadie la especifica, nadie controla que se aplique a donde corresponde. Y segundo, si no hubiera pasado el asesinato del colectivero Barrientos, ¿nos habríamos enterado de esos 2.500 millones de pesos que unos dicen que fue a un lado y otros dicen que no fue ese lado o que nadie les dijo que debía ir ahí? Fíjense de que estamos hablando de 2.700 millones de pesos. ¿Y cuántos otros 2.700 millones de pesos no sabemos dónde fueron? Tema. Sí. Y el poder de Contralor, porque esta es responsabilidad indiscutible del gobierno bonaerense, yo destino una partida presupuestaria para algo, sea estacionar, sea a largo plazo, sea a mediano plazo, el deber de Contralor es de quien administra la cosa pública. Acá hay una verdad que dejó revelada el asesinato del chofer, que es que los subsidios van a las empresas los usan para otra cosa que no es para la que se los asigna, básicamente porque el servicio, dicen ellos, es deficitario. Pero y nadie el gobierno mira para otro lado. Pero Ceci, acá ni siquiera dicen eso. No, las empresas dicen que... Ni llegó la plata. No llegó con ese fin específico. Eso lo plantean las empresas. Ahora hay un tema. Si el gobierno realmente quería instalar cámaras de seguridad, las podía instalar. El modelo anterior, ¿cuál era? Nosotros licitamos las cámaras de seguridad, gobierno, y las instalamos en los colectivos y tenemos el centro de monitoreo y después se paga un abono a la empresa que monitorea y se mantiene un servicio que es centralizado del Ministerio de Seguridad bonaerense. Pero ahora están diciendo, no, le mandamos la plata para que lo hagan ellos. Pero entonces, pero lo más importante es si alguien mandó esa plata y si alguien recibió la plata. Después vemos... La plata se envió y la plata se recibió. Lo que dicen las empresas de colectivos es, no me la mandaron para eso, no me vengan a reclamar esa regulación. ¿Y para qué mandaron? Pero la verdad es como a forma de subsidio, de sobresubsidio encubierto. De reconocer que el subsidio que tenían no les alcanzaba. Jorge Donofrio tuvo un sincericidio la semana pasada cuando le dijeron, pero ¿por qué usted los deja pasar la BTV? Dijo, porque si no, de 8.700 colectivos quedan 2.000 nada más. Hasta tuvieron una entonces sutileza. Él sabe todos los días dijeron, lo que pasa. No, sabemos que hay cámaras, pero las cámaras no tienen el chip para transmitir hacia el centro de monitoreo. Y es verdad, las empresas que tienen la cámara, ¿sabés para qué la usan? Para controlar los accidentes de tránsito. Por eso lo que digo es absurdo lo que se está planteando. La realidad es que en estos años no se hizo nada para darle más seguridad. El gobierno lo sabía. Déjame ir a otra óptica. ¿Cuánto pueden evitar los robos
las cámaras? ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto está? Hay un número que diga, reduce el 35% de los robos si vos pones una cámara, si pones 2 cámaras, 40, si pones 2 cámaras y un blindaje en la cabina. ¿Está estudiado eso? Te voy a dar la estadística argentina. ¿Cuántos robos se registraron con estas cámaras de seguridad o cuántas alertas se hicieron desde los botones antipánicos? La cifra es 0. Claro. Nunca ocurrió en la historia. No tenemos ninguna estadística en la provincia de Buenos Aires. Porque cuando vos me preguntás, ¿sirven para algo? Monitoreo. Sirven igual que poner rejas en tu casa. Vos lo que hacés poniendo más trabas al delincuente es que el delincuente elija otras formas de robo, que no sea tan simple para el ladrón subirse al colectivo a cualquier hora de la madrugada, apuntar a los pasajeros. Vigila, si va un pibe con la gorrita, escondido con la capucha, re loco, se sube, re loco, no tiene evaluación de... Vamos a cuidarnos porque este tiene, este no tiene. Están re locos. ¿Suben igual o no? El delito es muy flexible. Cuando ven que es muy difícil o más difícil una forma de delito, van a otra forma de delito los delincuentes. Son ágiles en eso. Vos le pones obstáculos y evitás que ese delito tenga los mismos números que viene teniendo. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa? La cámara instalada funciona también cuando después del robo alguien acude, va a la policía, detiene al ladrón y se empieza a correr la voz de que si subís a asaltar un colectivo, podés llegar a robar, pero te van a atrapar. Si eso no ocurre, estamos hablando de algo totalmente virtual. También hay una cosa que pasa, dentro de los colectivos que tienen las cámaras instaladas. Hay un monitor adentro del colectivo que transmite todo el tiempo las 4 o las 5 cámaras que tiene el colectivo funcionando, aunque eso hoy no esté conectado con un centro de monitoreo. Entonces eso dicen los choferes, es disuasivo. Es difícil que alguien entre a un colectivo, se vea que lo están grabando y cometa un delito. Y que claro que todo es relativo. Por supuesto. Tenemos monitoreo de cámaras en muchísimos lugares. Cámaras de seguridad de todos lados, privadas y públicas, y los ladrones actúan igual. Vos tenés una forma de evitar que la cámara no sea un adorno actuando cuando registrás el delito. Déjame agregar. Si ahora pongo el botón de pánico al costado, yo misma no sé cómo, me imagino un pedalito. Para que no vea, el delincuente no vea, que no se enfurezca viendo que hay un llamado a la policía, aprieta el pedal. Yo estoy apretando acá abajo el pedal imaginario. Evita también, o cuando hasta que viene la policía. No, perdóname, evita no. Hasta que viene la policía. Depende del lugar del conurbano donde estés, puede tardar media hora la policía en aparecer. Pero lo cierto es que si no tenés siquiera el botón ese o el pedal instalado, no podemos saber si son eficientes o no. A priori, cualquier especialista en seguridad te dice, cuando vos pones una traba, el delincuente se retrae y va a buscar otra modalidad. Si no pones ninguna traba, es zona liberada de hecho. Pero además hay que recordar claramente que de todas las cifras que hablamos, tenemos que hacer un gran esfuerzo de confianza para creer en esas cifras, ¿no? Porque muchos de los actos delictivos no se denuncian. Vas a hacer la denuncia y te tratan mal, no te creen, o directamente no vas a hacer la denuncia. Digo, estamos hablando de números que están muy lejos de ser la número real. Además, en la justicia bonaerense tienen en claro que muchos de estos hechos nunca se denuncian inmediatamente en las comisarías, porque hay una cosa que es la falta de confianza de las víctimas, del ciudadano, respecto al rol de las comisarías a la hora de clarificar estos hechos. Bien, Rolo, te vamos a aprovechar para una de las frases del día. Yo decía en el inicio la inseguridad es una sensación. Bueno, la actualización de esa frase que queda en el manual de historia es: tenemos los índices de homicidios que iguales a Europa. Lo que dijo Aníbal Fernández. Esperá, lo dijo Aníbal Fernández, mirá. Dale. 4,3 por homicidios dolosos cada 100.000 habitantes por año. Eso es una tasa europea. América tiene números terribles. En Brasil tenemos que estar entre 25 y 30 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes por año. Tasas europeas. Ese tipo de cosas hay que apreciarlas mucho. Bien. Primero, la tasa de homicidios no es un índice de inseguridad. Digo, en la tasa de homicidios entran todos los homicidios que se cometen. Y la gran mayoría de los homicidios no se cometen en ocasión de robo. O sea, no te da un termómetro exacto de qué pasa con el delito. Sí te lo daría la tasa de robos
y de hurtos que está creciendo. Bueno, primer punto para que quede claro que venimos de un homicidio del colectivo. Pero por supuesto, pero quiero aclarar a la gente, cuando te dicen que la tasa de homicidios es alta o baja, no te están hablando realmente de la inseguridad. Te están hablando del nivel de conflicto violento que hay en una sociedad. Dicho esto, lo que dice Aníbal Fernández, que la tasa de homicidios argentina es de 4,3 cada 100.000 habitantes y es equiparable a la europea, es parcialmente falso. ¿Por qué? El promedio europeo está en 3 cada 100.000 habitantes, o sea, estamos por arriba. Si vas a algunas naciones en las que uno piensa cuando habla de tasas europeas, si vas a Alemania, la tasa es de 1 homicidio cada 100.000 habitantes, en Francia la tasa es de 1 homicidio cada 100.000 habitantes. La tasa también es un poco falsa porque te promedia todo lo que ocurre en todos los territorios de nuestro país. Cuando vos vas a mirar con la lupa, te das cuenta que hay muchas diferencias dentro de nuestro país y eso es lo que omite Aníbal Fernández. La tasa de homicidios en Rosario ronda los 24 homicidios cada 100.000 habitantes, muy lejos de las tasas europeas que, insisto, están en 3 cada 100.000 habitantes. Cuando vas a la de la Ciudad de Buenos Aires, tenés que es una tasa de 2,8. Esa sí está cerca de las tasas... ¿Ciudad o provincia? La Ciudad de Buenos Aires. Sí. Cuando vas a la provincia, ves que la tasa general de la provincia de Buenos Aires ronda los 8 cada 100.000 habitantes. Pero cuando pones la lupa en el conurbano, en algunos distritos te sube a 10 cada 100.000 habitantes, como Moreno, por ejemplo, 12 cada 100.000 habitantes, con lo cual lo que vive cada uno en su ciudad no está reflejado por esta tasa que está mostrando el ministro. Por supuesto, estamos, por suerte, lejos de tasas de homicidios mucho más altas, como puede ser la de Venezuela, que está falseada, pero está en 50 cada 100.000 habitantes. Estamos lejos de la de México, que está en 28 cada 100.000 habitantes. ¿Acá no está falseada? La de acá no está falseada porque no tiene una cifra negra en la Argentina el homicidio. En otros lugares como Venezuela, donde se esconde todo, sí sabemos porque observadores internacionales dicen no es 50, el gobierno miente directamente. Yo lo que digo, Rolo, en Argentina no se esconde. Venimos de una muerte en el conurbano, un asesinato en el conurbano. Hablar de una cifra promedio nacional es engañoso y no refleja... Poco empático. No refleja el estado de inseguridad de los bonaerenses y mucho menos de los colectiveros nocturnos. No, que el ministro diga, tenemos que agradecerlo. Si quieren hablar de inseguridad en serio, hablen de los robos y los hurtos, que están subiendo año a año y están subiendo también los homicidios en ocasión de robo, que son un porcentaje de esa tasa que está dando Aníbal Fernández. Da información parcialmente falsa, engañosa. Bien, acompáñenme, voy a hablar ahora sí entonces con Javier Milei. Después de todo esto que ocurre dentro de PRO, pero que podría quizás afectar la votación en la Ciudad de Buenos Aires de Javier Milei y su candidato. ¿Cómo estás? Todo bien. Esta decisión de 2 urnas, una para Ciudad y otra para Nación en la Ciudad de Buenos Aires, y que tu apellido, Milei, quede en una boleta separada de si se confirma Ramiro Marra, que es tu candidato en la ciudad, ¿te perjudica y perjudica a Marra? Yo lo sacaría de ahí la discusión. Porque si no, es volver a los mismos temas de esta casta política repugnante. La realidad es que vos tenés a un personaje siniestro que se llenó la boca hablando de institucionalidad y en realidad es un hipócrita, es un mentiroso. ¿De quién hablas, perdón? Del siniestro. Tipo más nefasto de la política argentina. El rey de los traidores, el que acaba de traicionar a Macri. ¿Vos decís que Horacio Rodríguez Larreta es más, y esta adjetivación que vos hacés, que todos los políticos de todos los espacios actuales? Es tan siniestro como Cristina Fernández de Kirchner, pero le suman los buenos modales y la traicionan a escala sideral. O sea, con lo cual, nada de lo que venga de ese ser a mí me sorprende, porque digo, es alguien que con tal de acceder al poder y tener el poder es capaz de cualquier cosa, literalmente. En ese contexto, lo interesante es que la gente no se tiene que dejar engañar. No, digamos, Juntos por el Cargo no son los abanderados de la institucionalidad y de nada. Son tan delincuentes como los del Frente de Chorros. Lo único que les importa es el poder.
Acá lo único que les importa es el poder. ¿Cuál es la diferencia? Que los kirchneristas o los peronistas son más desprolijos, por decirlo de alguna manera, y estos son más educados. Pero en realidad siempre la discusión es la misma. Lo único que les importa es el poder. No les importa la gente, no les importa nada de nada. Eso es lo primero que tenés que entender. O sea, no les importa nada más que el poder, más que la guita de ellos, más que las cosas de ellos. Y en ese sentido, lo que hacen con el sistema electoral lo acomodan a las necesidades. A ver, digamos, Juntos por el Cargo, cuando estaba en el poder, Larreta, Vidal, Bullrich, Macri, el propio Hernán Lombardi, digamos, no sé, los que me acuerdo en este momento. Tenés declaraciones de todos que estaban en contra de las PASO y la querían eliminar. Y ahora, como les servían, las querían y operaron muy fuertemente, persiguieron mediáticamente a gente, por ejemplo a mí. ¿Quién te persiguió? Y hay micrófonos ensobrados que se encargan en ensuciar gente. Entonces, y que instalan los temas y ensucian gente con eso. Entonces, al margen de esa situación, a lo que voy es, vos fíjate qué espantoso, ¿no? Porque dentro de ese conjunto de aprietes mediáticos, montado desde la usina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba el tema de la boleta única. La boleta única papel. Y es interesante porque yo siempre tuve una posición sobre eso, voté en línea con eso. Vos votaste a favor de la boleta única papel. Exacto. Ahora, qué interesante esto, porque estaba entonces ahí, el instrumento está. ¿Y qué pasó? En el medio de la discusión, el diputado Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, le amenaza a los del Frente de Todos que pretendían sacar las PASO, le tiraba la boleta única papel. Es decir, lo que quiero decir es que, a ver si se entiende, cuando Juntos por el Cargo se queja de las desprolijidades institucionales del kirchnerismo, ¿sí? En realidad es porque le están haciendo trampa a ellos, pero cuando ellos tienen que hacer trampa no tienen problema. Eso es lo que quiero. Lo que quiero que entienda la gente es que toda la discusión de la casta política es una narrativa para justificar qué les conviene más para sostenerse en el poder. ¿Vos incluís en el concepto casta a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri? A ver, yo voy a explicar qué es casta. Casta es todo aquel que está haciendo algo que sabe que está mal, pero que por sus beneficios personales lo defiende, ¿sí? Con tal de sostener eso. Entonces, ahí, por ejemplo, tenés la casta política. ¿Qué es la casta política? Tipos que hacen políticas que le hacen daño a la población, pero no les importa porque lo importante es proteger al grupo. Ejemplo, yo me acuerdo con el tema del control de capitales. Más bien asumió Alberto Fernández, hubo un refuerzo, digamos, de la represión y del cercenamiento de libertades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Leandro Santoro, digamos que en aquel momento le oficiaba de vocero, ahora está feliz porque le sacaron el lastre ese en la lista. Mirá qué interesante, Larreta beneficiando a los kirchneristas en la ciudad. Pero fíjate esto, porque esto es interesante. Entonces, ¿qué era lo que decía? No, bueno, sabemos que es antipático, pero en realidad es lo que hay que hacer. No, no es lo que hay que hacer. Si vos tenés un problema en el mercado de divisas, se corrige dejando que el precio se exprese. Ahora te dice, no, bueno, pero eso genera inflación. Y bueno, podés agarrar para que no genere inflación, no genera emisión monetaria. O sea, mete un bruto ajuste fiscal. No, la de la casta no se toca. La casta política. Así como hay casta política, hay casta empresaria. Espera, los empresarios prebendarios, porque son varios. Y así como están los empresarios prebendarios, están los sindicalistas chorros y están los periodistas que son ensobrados. ¿Sí? Ahí, cuando estaba Diana, dijo algo muy interesante. El tema de la pauta. Digamos, ¿qué harías? Hablemos abiertamente. ¿Qué haces con la pauta? Para mí, la pauta es un mecanismo que contamina la libertad de expresión. ¿Qué política tendrías? Debería ser libre. Y ganate la... ¿Cómo es libre? Libre, digamos, que no te tenga que estar forzando, que te tenga que estar financiando el Estado a punta de pistola de otros ciudadanos lo que vos decís en el micrófono. ¿Pero cómo sería libre? ¿Que cada distrito elija si pone pauta o no? Privado.
privado. Ahora, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, por eso que el Estado en ninguna de sus formas, ni municipal, ni provincial, ni nacional, ponga pauta. Claro, correcto. porque alguien que te diría, bueno, está bien, pero un empresario podría agarrar y torcer la opinión pública. Bueno, lo primero que hay que entender es que el empresario la gana de la propia. O sea, tiene que generar algún servicio, algún bien o servicio, por el cual se gana su dinero sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio, y cuando quiera hacer el arbitraje, puede ser que su negocio quiebre el otro. Punto 1. Punto 2. El caso de la pauta oficial se financia con un robo, que son los impuestos, se pagan a punta de pistola. Por lo tanto, o sea, eso es un tema no trivial. Y después hay otro tema que es importantísimo. ¿Sabes que vos podés mentir? Vos podés mentir. Mentir descaradamente. Pero ¿sabes qué? Si vos estás bajo la regla de mercado, te agarraron mintiendo 3 veces, fuiste a la quiebra. Se acabó. En cambio, cuando está el Estado en el medio, como se financia con una fuente coactiva de ingresos, se financia a punta de pistola, eso no ocurre. ¿Hay que regular de algún modo el periodismo? No, tiene que ser absolutamente libre. Pero que sea absolutamente libre implica no tener pauta, porque eso afecta a los incentivos. ¿Vos creés que hay periodistas que reciben pauta y están enconados con vos? ¿Cómo estás con el periodismo? Depende. ¿Cómo estás vos con el periodismo? Depende. Si hay mentirosos seriales, la cosa está mal. Porque, a ver, yo lo que... Pero yo te lo digo, acá tuvimos en el programa... no quiero hacer caso especial. Prefiero dar una discusión general. A ver, yo te voy a explicar algo. Yo conozco casos de personas que mienten sistemáticamente. Entonces, si vos mentís sistemáticamente, yo no te voy a hablar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, Diego. A ver, yo lo voy a explicar fácil. Porque vos ¿qué te puede decir la otra parte? No, bueno, pero mi fuente. Bueno, a ver, pero si tu fuente te pasa pescado podrido hoy, te pasa pescado podrido mañana, pasado, todos los días pescado podrido. Es decir, si fuera error, ¿sí? Y vos no estás sucio, ese error es ruido blanco, se distribuye normalmente. Quiere decir que un día se equivoca y te pega, y otro día se equivoca y te la da ganada. O sea, entonces ese error en promedio desaparece. Ahora, cuando el error es sistemático de un solo lado, ¿sí? Vos tenés un problema. Porque eso quiere decir que hay sesgo. Entonces, en un mercado libre, eso... La propia competencia lo limpia. En el Estado no. ¿Podría ocurrir que a veces vos creés que hay periodistas que de mala fe te preguntan y te enojás? Pasó en este programa. ¿Vos creés que van de mala fe? Hay veces que efectivamente hay mala fe. Bien. Porque te das cuenta por las reacciones posteriores. ¿Vos creés que hay mala fe con vos? Sí, en algunos casos hay declarada mala fe. Sí. Bien, yo voy al fondo, ya que llegamos al área. ¿Vos creés que en este programa alguien tiene o tuvo mala fe con vos? Te dije que no voy a discutir cuestiones particulares. Bien, seguimos. Entonces, sin nombres particulares, respeto tu posición con eso. Es importante porque, digamos, también es cómo te llevas con el desacuerdo. Si vos crees que es a propósito, o es un desacuerdo, un punto de vista, que tiene otra óptica. No, pero vos estás haciendo, o sea, yo no coincido siempre con vos. Pero para eso estamos. Bien, o sea, por eso yo no coincido siempre con vos. O sea, hay veces que estoy de acuerdo, hay veces que no. Yo, digamos, puedo entender el error. Yo puedo entender el error. Te compraste una fuente podrida y pasó. No lo chequeaste, te pasó. A vos te puede pasar, pero lo que a vos no te puede pasar es que siempre te equivoques para el mismo lado. Cuando vos te equivocás siempre para el mismo lado se llama error sistemático. Estadísticamente se llama autocorrelación de errores. O sea, ¿sabés a qué me dedico yo, digamos, o sea, antes de dedicarme a esto? Y estaba todo el día mirando datos porque vivía de eso. Entonces, un día no tengo problema, 2, te empiezo a mirar, el tercero me huele podrido, y si siempre te equivocás para el mismo lado, digo... No, yo simplemente déjame decirte, acá se pregunta de buena fe, cosas que a lo mejor pueden ser incómodas o cómodas, pero siempre por arriba del cinturón. Yo te puedo contestar, yo te podría preguntar, y si fuera distinto, ¿qué me dirías?
quizás no te invitaría. O quizás yo no vendría. Por eso. Quizás digo, yo creo en vos y no tengo problema y vengo. Avancemos. Hablamos de uno de los temas de la semana, que es este de la edición de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora hablemos de... Propia de un traidor, de un cobarde, de alguien que tiene miedo, ¿no? Porque eso es lo interesante, es alguien cobarde, alguien que tiene miedo. ¿A qué le tendría miedo? ¿A vos te tiene miedo? Obvio. Y si no, no haría todo lo que hace. ¿Qué le atemorizaría de vos? Y porque en su... Bueno, primero hay que cuidar el kiosco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es increíble porque se vuelve un sistema que fue fuertemente denunciado cuando se usó y el propio Lustó denunció fraude. Aparte es un sistema muy vulnerable. Y aparte, después de todo lo que dijo, ahora cambia las reglas. Es un perdedor, ¿te das cuenta? En lugar de dedicarse... Que eso me parece más interesante. Más que, Dios, o sea, me parece más interesante la hipocresía de los políticos, de que son todos, o sea, nada más que unos son hipócritas, en este caso el siniestro es el más hipócrita de todos, y por otro lado, digamos, tenés los otros que, digamos, son, digamos, delincuente abierto, por decirlo de alguna manera. Pero son lo mismo. Si te corrieran y te dijeran, está bien, opina, la opinión es libre, pero ¿qué pensás de la boleta única electrónica? Que elija la gente, qué sistema quiere. A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. ¿Sabes qué? Yo, digamos, si entro en la segunda vuelta, le gano a todos. No me importa. Que hagan lo que quieran, que traten de hacer todas las trampas que quieran. ¿Sabes qué? Si entras a una segunda vuelta, ¿qué pensás de, insisto, Patricia Bullrich, la gente que la rodea, Mauricio Macri? Bueno, Mauricio Macri Definí a Mauricio Macri. No, Mauricio Macri no va a estar. Definirlo como político. Mira... ¿Sabes qué le valoro a Mauricio Macri? Que él tenía la vida resuelta y se metió en este barro de la política inmundo. Vos sabés que cuando yo me metí, primero tenía un asesor que era experto en campaña negativa. Esto para que lo sepa la gente, en la campaña, digamos, hay tipos que contratan gente para ensuciar gente. Entonces, en ese contexto de que contratan gente para ensuciar gente, hay algunos que se hacen eso, o sea, entonces agarró y me dijo, ¿tenés esqueletos en el ropero? ¿Tenés algún muerto en el placar? O sea, yo me vine con mi hermano y dije, no. Me dice, no me importa, te lo voy a buscar. Tuvo 2 meses buscándomelo. Me encontré después de 2 meses y me dice, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Yo soy un perfeccionista obsesivo, algo que mi analista, que en paz descanse, el querido Marcos, un día me dijo, un día fui tolerante con un error del 2,5% y me dijo, te lo voy a recordar. Y entonces en ese contexto me dijo, mira, una buena y una mala. Le dije, dame la buena y después elaboramos la mala. La buena es que no te encontramos nada, te revisamos hasta el ADN, no encontramos nada malo. Dije, qué bueno eso, no, eso es malísimo, me dijo. Porque entonces te lo van a inventar. Que es lo que me hicieron la otra semana con lo de Gnosis, ¿no? Digo, qué grave eso de meterse adentro de la base de datos de un sistema privado, una empresa que justo recientemente tenía una contratación directa con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para generar una fake news, que en este caso es mucho más grave, es una fake news, es una deep fake news, y la gravedad de esto es que no es solo el Estado persiguiendo a un individuo. Encima está persiguiendo a un individuo con el cual está teniendo una carrera electoral. Entonces, ¿qué le valoro a Macri? Que se metió en esta porquería cuando él tenía la vida resuelta. Porque yo entiendo de qué se trata. Y yo tengo diferencias. Él no es, digamos, un liberal, digamos, en la línea que yo soy tan liberal. Pero al margen de eso le reconozco que tenía la orientación correcta, total, con el nivel de desequilibrio que tiene Argentina, un liberal clásico, un menarquista en la vida práctica no tienen diferencia. Digo, si no, estamos discutiendo cualquier cosa. Y lo interesante es que lo que yo creo que su problema fue los que los acompañaron. Los radichetongos, la coalición cínica y las palomitas tibias amargas del PRO. No me queda muy claro qué pensás de cada uno de ellos, pero te quiero presentar algo. Bueno, pero quedó claro, vamos a ver cómo te quedó claro
Sí. Quedó claro que son parte del problema y no de la solución. Son kirchneristas de buenos modales. Bien. Y sabes que en economía piensan igual también. Bien, quiero presentarte algo y, a ver, esto ocurrió en este programa ayer. Tenés que saber que en la política vos ahora estás midiendo bien y van a opinar fuerte de vos y a ver cómo te llevas con la opinión. Esto dijo Gerardo Morales. La incorporación. Para nosotros el límite es Milei. Eso ya sería cambiar la constitución de Juntos por el Cambio. ¿Usted los ve lejos? En ese caso, Experti y Milei ¿cuán lejos están según su criterio? No, Milei es un loco, es un desquiciado. No podemos tener un presidente desquiciado o un candidato a presidente que pretenda comandar la República Argentina, que tenga el desquicio que tiene ese hombre, que no puede gobernar ni una comuna. Está bien en las encuestas, ¿eh? Bueno, puede estar bien en las encuestas, pero está desquiciado, está mal de la cabeza, muchacho. Bueno. Hay varias cosas para ver de ahí. La primera es, supongamos que fuera tu opinión. Tu opinión. Tu opinión. ¿Qué significa? Tu opinión. Es tu propiedad. Yo soy liberal. No me meto ni con la vida de los otros, ni con la libertad de los otros, ni con la propiedad de los otros. O sea, él puede opinar... Que opine lo que se le dé la gana. O sea, de vuelta, el proceso de mercado lo limpiará. El problema es cuando aparece la fuerza para imponer cosas. Ese puede ser el problema que causa el Estado. Primer punto. Es decir, si vos vendés, o sea, por la tuya, me tirás volquetes de estiércol, no pasa nada. El problema es si esos volquetes me los estás tirando financiado por los impuestos. ¿Está claro el punto? Pero si es tu opinión limpia, no hay ningún problema. Por eso el tema de el problema que trae la pauta oficial. La segunda cuestión me trata de loco, desquiciado. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito. ¿Sabe a cuántos tipos tildaron de loco? Bueno, a los que les salió mal quedaron como loquitos. A los que les salió bien son genios. Y acá ahora hay dos aristas más que a mí me gustaría ver. A ver, el señor Gerardo Morales, o sea, es un tipo que tiene ADN radical en sangre, o sea, le corre por las venas hiperinflación. O sea, es un fracasado hiperinflacionario. Y además es un tipo que lleva 34 años trabajando en el Estado, tiene 40 familiares en el Estado. Entonces la pregunta es, yo le preguntaría a la gente, ¿usted quiere la hiperinflación? ¿Usted quiere esto, digamos, del nepotismo de 40 familiares en el Estado? Digamos, ¿usted qué opina que, digamos, el señor le dio el monopolio del cannabis al hijo, ¿sí? O todos los cargos que tiene la familia. Y la realidad, o es este mismo hombre que dijo que él recomendaba emitir dinero porque eso no causaba inflación y además porque había controles de precios y el que se hacía el vivo lo metía preso. O sea, una cosa verdaderamente represiva. Y un tipo que reivindica el fracaso económico. Lo que hay que entender acá es que, y eso es lo que no quiere aceptar la casta política, y es que fracasó y se tienen que ir. Fracasó y se tienen que ir. Porque yo te digo, yo la vi acá haciendo... ¿Qué quiere decir se tienen que ir? Que se tienen que ir, porque fracasaron. Cuando vos haces mal las cosas en una empresa privada, te pegan un boleo en el traste. ¿Se tienen que ir ellos o se tiene que ir el sistema? No, no es contra el sistema. Gracias por la pregunta, porque esta es una muy buena pregunta. No me sorprende viniendo de vos. Sí, qué gentil. Una cosa, no es gentil, no es gentil. Avancemos. No es gentil. Porque esta es una pregunta clave. No, porque hay no gente es contra el sistema. ¿Cuán anarco es Milei? ¿Cuán anarco es? ¿Qué quiere hacer? No es contra el sistema, es contra el statu quo. Entonces, la realidad, te hace un acting maravilloso acá cuando te viene Vidal, pero lleva más de 20 años en el Estado. Es parte del fracaso. Larreta lleva 30 años en el Estado. Que después además explique lo de Favaloro, pero lleva más de 30 años en el Estado. No solo eso, sino que además Morales lleva 34 años en el Estado. El parásito de Negri junto con Carrió llevan 40 años más. Carrió viene en el Estado desde la dictadura, que trabajaba en el Poder Judicial. ¿Te das cuenta? Fracasaron todos, son parte del fracaso. Escucha.
Digo, ¿entendemos que hay un fracaso? Sí, los hijos... Quiero aclarar algo, Y no es que no le pego a los kirchneristas porque sean muy distintos. No le, digamos, o sea, el punto es que no te la caretean. Ellos son así, cuando van a una elección van a ver qué tipo de sistema elegir, para ver... O sea, ellos lo hacen descaradamente. El problema es los sepulcros blanqueados, ¿no? Es decir, estos que se quieren mostrar como que son los republicanos, los prolijos, los educados, y en realidad son tan roñosos como los otros. Todos fracasaron. Quiero preguntarte No, pero ¿puedo hacer una sí, claro. Es una reflexión más y después... ¿Qué es esto? Quiero cuantificar el fracaso. Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy es 140 el tipo de cambio paralelo. Tenés 40% de pobres y tenés 10% de indigentes. El tema de los indigentes, que es gente que no le alcanza para morfar, y podríamos discutir todo lo que quieras, la línea de indigencia, es muy interesante porque vos, el campo te produce alimentos para 400 millones de seres humanos, por lo menos el Estado le saca el 60% en impuestos, quiere decir que se llevan el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Vos me querés decir cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcanza para morfar? O sea, lo que quiero es, a mí no me jodan, estos tipos fracasaron, estos tipos en el sector privado ya estarían despedidos hace rato. Bien, déjame avanzar entonces. Una cosa que se te objeta es tu armado. Dicen, y aún pensando que los hijos no tienen por qué repetir la historia de los padres, vos estás armando con Bussi, hijo, y con Patti, hijo. Ambos con causas de violaciones a derechos humanos. ¿Qué pensás vos? Bueno, Dios, si vos crees que podés juzgar a los hijos por lo que hicieron los padres, un problema tuyo. Ahora, lo mismo digo que esos que se dedican a revolver esas cosas, che, cuando Bussi estaba adentro de Juntos por el Cambio no decían nada, ¿eh? Qué raros que son raros. O sea, entonces cuando están adentro de Juntos por el Cambio son buenos y cuando están fuera son malos. Digo, es tan grosera la doble vara, la doble moral, que entonces la verdad que es una cuestión de divertirme un rato cada vez que los veo en esa hipocresía. O como la mentira esa, digamos, la del armado, ¿no? O sea, el otro día hicimos una reunión ahí en Tigre, vino 1 de cada 5, porque era un problema de paseo físico, y aún así quedaron asustados con esa foto. No solo eso, sino que además me dijeron, no va a poder conseguir los fiscales. Salimos a buscar fiscales. Y hubo muchos. No, ya hay 30.000, que en realidad en neto, en tiempo de búsqueda neto fueron una semana, porque hay depuración. O sea, no es agarro todo. Y ya tenemos 30.000. 30.000 de verdad. Entonces, en ese contexto, cada uno de esos argumentos se le va cayendo todas esas mentiras. Esas mentiras yo sé quién las genera también y desde dónde se generan. Son los mismos dos que van y le dicen a la gente que a mí me financia Urnequian. Son las mismas mentiras que se genera desde Uspallata, sí, o sea, desde Larreta y Santilli. Van a las reuniones y dicen eso. Y además, o sea... ¿Cuál es tu relación con Urnequian? Fue mi jefe durante 15 años. Yo digo, o sea, saben que yo trabajé en el sector privado, o sea, y me iba bastante bien trabajando en el sector privado. Era el economista jefe de uno de los 13 grupos económicos más grandes de la Argentina. O sea, entonces, sí, yo, digamos, esa es mi relación. ¿Y cuál es el problema? ¿O está mal que haya trabajado en el sector privado? Digo, no he sido un parásito como son, digamos, todos los políticos. Digo, ¿sabes qué? Digamos, lo interesante de la opereta que me hicieron con Gnosis, ¿no? Para mostrarme como que había trabajado 26 años. ¿Tiene influencia Urnequian hoy sobre vos? No. Te dice, te veo bien, te veo más o menos, corregí esto. Te mejoro la pregunta. ¿Quién tiene influencia sobre vos? Mi hermana y mi rabino de cabecera, Axel Banish. Decime lo último, si es que podés, lo que se pueda contar, que te modificó de tu rabino de cabecera. Mirá, una de las cosas con las que trabajamos mucho es tener en caja el ego
¿Y cuáles son las trampas? Las trampas son el ego y el poder, la codicia y la lujuria. Pero la clave es el ego. La clave es el ego. Mira, ¿cuál es la relación que vos tenés con tu ego? ¿Se puede salir de madre tu ego a veces? Eso me pasó cuando yo tenía 13, 14 años y el porrazo que me pegué fue tan grande que después me cuidé mucho. Lo que pasa que ahora lo trabajo de manera mucho más profunda. Por eso, digamos, yo también estudio mucho sobre Moshe, ¿no? Sobre, sí. Bueno, lo pronuncié en hebreo. ¿Vos te vas a convertir al judaísmo? Es una posibilidad. ¿De qué depende? No, digo, primero necesito terminar todo este ciclo de la política y todo. O sea, yo una de las cosas que sí tengo claro es que sean 4 o sean 8, yo termino y me voy. Y después de eso me quiero dedicar a estar con mis hijitos de 4 patas, a estudiar la Torá, a dedicarme a leer, escribir y dar conferencias. O sea, yo, digamos, y si es posible... Serías eventualmente el primer presidente judío. No, eso no, digamos, me parece que todavía no es el momento para convertirme. O sea, no pasa por ese lado. Ayer con Novarecio dijiste algo interesante. Te preguntó por Karina, el ser más formidable de la tierra, dijiste tu hermana. Y dijiste, Karina es más inflexible que yo. Sí. ¿Es un valor la inflexibilidad? La inflexibilidad es un valor indiscutible cuando vos estás hablando de valores morales. Digo, lo voy a plantear así. La discusión del Banco Central. El motivo por el cual yo quiero que no exista el Banco Central es porque es una estafa, es porque es un robo. Es una cuestión moral. Para mí robar está mal. Es decir, si vos querés ser flexible para robar un poquito, roban pero hacen... Para mí está mal. Probablemente para alguien como Morales esté equivocado yo, que opino que robar está mal y quizás para Morales robar vía el impuesto inflacionario está bien, o digamos reventarte la cabeza de impuestos está bien, o contratar empleados públicos mediante el uso de recursos tomados por la fuerza, que son los impuestos, para él está bien. Para mí está mal robar. O sea, para mí como valor robar está mal. De hecho, fíjate, después de la devaluación hay una cuestión de discusión técnica y hay una discusión política que para mí esa es la discusión donde está empantanado. Porque en realidad este gobierno de delincuentes, estos delincuentes que nos gobiernan, durante los 3 primeros años nos robaron 16 puntos del PBI con señoriaje. Eso es más o menos en promedio 5.33 por año. Son cerca de 25.000 a 30.000 millones de dólares por año que nos roban. Es decir, por eso los políticos no quieren soltar el Banco Central. Digo, Diana correctamente en un momento dijo lo de la competencia de monedas. Fíjate qué interesante, los tipos quieren el monopolio, ¿no? O sea, ahora, pero al margen de eso, entonces cuando vos vas a discutir una cuestión moral, es como, a ver, por eso detesto a estos fundamentalistas, yo lo llamo, lo discuto en economía, lo llamo la tiranía de las funciones cóncavas. Una función cóncava es una función que tiene este formato, ¿sí? Entonces, quiere decir digamos, cava, o sea... Y entonces es una función en la que puedes encontrar un máximo. Dame esto porque esto es importante. Tengo 2 minutos y necesito preguntarte algo importante. Bien. Si vos crees en la tiranía de las funciones cóncavas, yo te diría, ¿matar está bien? No. Está mal. Con más énfasis, Shakeman. Pero no sé a dónde ibas por eso. Matar está mal. O sea, vos tenés que respetar la vida. Entonces, respetar la vida está bien, matar está mal. Según la tiranía de las funciones cóncavas, debe haber algo en el medio que es óptimo, que se llama tortura. Torturar también está mal. Lo que quiero decir es que cuando vas a discutir las cuestiones morales... Hay inflexibilidad. Eso tiene que ser absolutamente inflexible. Robar está mal, matar está mal. Sí, eso está mal. Entonces, eso está mal.
¿Y qué es lo interesante? Que a veces la vida te hace trampas. Y vos te querés autoengañar. Entonces, como yo estoy atento de esas cosas, cuando aparecen esas trampas, voy y veo al jefe, o sea, a mi hermana. Y esto es muy interesante. A mí me pasó en una charla. O sea, va a presidir el país eventualmente, si salís elegido, el jefe que es tu hermana. No, eso es... Milei al gobierno, Milei al poder. No, digamos, de eso me voy a encargar yo. Pero ella lo que custodia es la custodia de los límites morales. Porque a veces la vida te hace trampa. Bien, déjame. Y entonces, Sí. Entonces, a mí me pasó, digo, cuando te aparecen estas trampas, un día la fui a ver. Porque vos le tratás de buscar la vuelta para justificar. ¿Y sabes lo que hizo? Me miró. Karina. Sí, fijo, con cara de pocos amigos, y me dijo, si vos venís para preguntarme esto, es porque vos ya sabés cuál es la respuesta. No me vengas a buscar a mí para justificar lo que sabés que no tenés que hacer. ¿Es la persona, es la única que te puede poner límites? Y Axel también. Tu rabino. Javier Milei, gracias por haber venido. Gracias a vos, Diego. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, y es el momento de decir lo siguiente. ¡Aló! Faltaba un liberal. Y le voy a subir la apuesta a lo que dijo Diana Mondino y a lo que dijo Javier Milei. El Estado Nacional no va a financiar más medios privados. Ahí Se está. termina la joda. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo estás, Diego? Fenómeno. ¿Qué? Me gusta igual oler ese miedo. No, Yo bueno, estoy tengo miedo. espantado. No tenemos miedo. Yo estoy espantado por esta interna colosal. Se tiran con todo. Menos mal que el partido se llama Juntos, ¿no? Pero siéntame una cosa, a mí nada de esto me importa porque confío en la ciudadanía. ¿O usted piensa que el electorado es idiota? Yo le concedo que el electorado de los últimos años no ha sido como para decir ¡ah, qué inteligente! Pero tampoco es idiota, como para creer que porque le ponga una boleta electrónica y otra en papel se va a marear y lo va a votar masivamente a Del Caño. Tampoco es la pavada. Por eso creo que todo este cotorrerío abre una oportunidad colosal para nuestro espacio. Es la oportunidad de definir en interna para dónde vamos a agarrar. ¿Para dónde vamos a agarrar? Es cierto que viendo lo insustancial y vanidoso el interna Juntos por el Cambio, a veces me pregunto, ¿no me hubiera convenido ir con Milei y los matines? Es una pregunta, Ya es una es tarde. pregunta. Es una pregunta. ¿Qué le vamos a hacer? Ya es tarde. Ahora tengo que poner cara de coalición opositora. ¿Cómo es? Se subió un bondi. Pero bueno, está con Patricia, ¿no? Pablo muy está bien con que lo Patricia. señale a eso. Muy bien que señale eso del bondi. Soy el único candidato que va en que bondi. sigue viajando en colectivo y a mí los colectiveros me saludan. Es cierto, No tan viaja en el efusivamente 17. como a Bernie, pero Yo lo me vi. saludan. Yo lo vi sentadito en el 17, en el colectivo 17, es verdad. Bueno, ahí está. Y aunque la reta nos cambie la regla del juego, nosotros igual vamos a competir. ¿Quiere 2 urnas? Vamos con 2 urnas. ¿Quiere voto electrónico? Vamos con voto electrónico. ¿Lo quiere definir a penales? Me pongo el buzo de arquero y vamos a penales. ¿Sabe por qué? Porque el futuro de los porteños es colosal. Y no nos desenfoquemos en lo siguiente. Mientras nosotros paveamos con la internita, la elección desdoblada, Massa nos sigue endeudando. Ya tenemos una bola de Lelic del tamaño de Rusia, con una economía del tamaño de Hasbula, el enanito que vino, ¿se acuerdan? No dan los números. No dan los números. Y entonces, Me calmé. ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? Voy a convertir a Buenos Aires en la ciudad de la libertad. Como decía León Gieco, búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
Ahí está. Lindo tema, no lástima que León sea más comunista que Fidel Castro. Es muy Alberto eso. Es muy Alberto. Es muy Alberto, Ricardo. El tema es lindo. Hay que reconocer que es lindo. Buenos Aires tiene que ser el faro de la libertad, no ese faro ridículo del Expo de la Reta, sino un faro de ideas. Sí, parece que hubiera sido hace 1000 años que fue eso que estaba ahí en el sur, ¿no? En la Ruta 40. Sí, en el inicio de la Ruta 40. Que había dos rutas, una bifurcación. En la Pingüinera. Ahí está. Cabo Vírgenes. Se da cuenta. Así que escúcheme una cosa, y con Patricia Bullrich y con Macri, ¿cómo andan las cosas? Porque usted, insisto con esto. Bueno, Macri me dejó colgado una vez, ¿se acuerda? Que él ganó la ciudad de Buenos Aires, a mí me mandó a competir a La Nación, 2007. Pero me parece que ahora aprendió, ahora se muestra liberal, ahora no tiene el filtro Durán Barbesco. Es verdad. Ahora de golpe es el filtro de Instagram Durán Barbesco o Marcos Peñista. Yo le diría a los muchachos también por experiencia propia y a los que de golpe ahora se ponen las plumas de halcones, veamos lo de Fabián Doman. Una cosa es ganar y otra es durar. Bueno. Bien. Bueno. Qué buen augurio. Seamos prudentes. Muy bien. Seamos prudentes. Muy bien, López. Ahí está. Después hay que sostener el discurso. Yo le pido, Con hechos. Despídase con el adjetivo preferido suyo, que es... Colosal. Ha sido un programa colosal y lo felicito, Diego. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, López Murphy. Bueno, quiero compartir ahora unas imágenes de lo que tienen los vecinos, que somos buenos. Ahí está Horacio Rodríguez Larreta en un día, que es el día para que hable Horacio Rodríguez Larreta. Ahí están Nico Fioriti. Hice una mezcla total. Y Santi Muñoz. Hice la fórmula cruzada finalmente. Ahí está. Se viene la entrevista a Horacio Rodríguez Larreta. Pablo se espera de todo, supongo, ahí en Bueno, esa vamos nota. a ver que diga. Yo le preguntaría, ¿qué le voy a decir a estos dos grandes periodistas? Pero digo, ¿Jorge Macri va a ser su candidato o no en la Ciudad de Buenos Aires? Bien, son preguntas que por supuesto no te están escuchando. De ninguna manera. Ni tendrán en cuenta. Ni tengo como que decirle a estos dos grandes periodistas. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Quédense a Somos Buenos. Nos vemos mañana.